Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Raymond. Hola, bienvenidos nuevamente, Luigi. Raymond, hoy le cumplimos por fin a Por nuestro fin. público. Dime cuántas veces hemos hecho referencia a este invitado durante tantos podcasts que yo creo que la gente ya sabía que esto iba a llegar algún día por fin. Conseguimos a un invitado muy especial, Raymond. No sé si quieres hablar un poquito más sobre eso. Yo creo que la gente piensa que no existe. Yo creo que la gente nos tomó de loco. La gente nos llegó a tomar de locos, ¿verdad? Así como de, no, siempre dicen un tal doctor Jaime. Pero ese doctor Jaime a lo mejor no es su Amigo esquizofrenia imaginario. de ellos, ¿no? Amigo Para justificar imaginario. cosas. Pero, Raymond, ¿no si quieres presentar? Es que, a ver, ¿Yo? Por fin, hoy les traemos a este invitado que durante tanto tiempo quisimos, que de hecho es el primer biotecnólogo que traemos realmente. Nunca hemos tenido un meteorólogo, así que, pues como nosotros lo conocemos, queremos que le den un fuerte abrazo en los comentarios a el doctor Jaime. Doctor, Hola, ¿cómo hola, está? Mucho gusto. Gracias, Luigi. Gracias, Ramón. Es cierto, me han invitado muchas veces, les he cancelado varias veces. Saben que no es intencional, Claro. pero como dices, aquí estamos. Gracias. No, nosotros estamos muy felices de ya tenerlo, doctor. Y pues nada, vámonos de lleno, ¿no, Raymond? Porque hoy tenemos una plática muy interesante que tratar. Así que, ¿qué te parece si rompemos el hielo con la palabra del día. con la palabra del día, Raymond? Sí. Esta vez, si quieres, tú explicas sobre qué es la palabra del día para que el doctor vaya... Ah, sí. La palabra generalmente es como un concepto científico, por decirlo así, que vaya un poco relacionado con el tema. Un poco, a lo mejor, ¿no? Voy a decir cuál es la palabra, pero antes de describir cuál es la palabra, pues vamos a proponer palabras que se parezcan. Sinónimos, pero no No, no ser- sinónimos. Ah, Solo digo... que suenen sí. parecido, que tengan alguna parte ¿Cómo que se se les parezca. dice a esas palabras que No, son pero es que no iguales? son ¿Sonófonos? exactamente. Homófonos son los que suenan exactamente igual. Ah, ok, no. Bueno, si tienen que ser palabras que se parezcan, no necesariamente tienen que ser de la ciencia. Vamos a empezar. Tú di una y para Pero que yo voy a decir proponga. la palabra, ¿no? Exacto. Tú di la palabra. La palabra que vamos a definir, pues, es retrotranscripción. Esa es la palabra que vamos a A definir. ver, ¿qué palabra se le parece a retrotranscripción? Yo iba a decir retrógrada. Yo voy a decir retrovisor. ¿Ok? Tú retrógrada, yo retrovisor. Doctor, una palabra que se le parezca a retrotranscripción. Híjole, retransmisión. Va, Ah, va. Ok, Raymond, empieza por definir. Retrógrada. Sí, a tus palabras, ¿no? No lo tienes que buscar, no hay problema. Es que para dar una idea. A ver, según yo tengo entendido que retrógrada es que se mantenga con ideas o con pensamientos, pues, no sé cómo decirlo, pasados. O sea, que no se actualiza o algo así, no cambia la forma de pensar. Eso es lo que yo imagino. Yo también consideraría así retrógrada, tal vez, ¿no? Yo retrovisor, pues tal cual por sus palabras, un visor que te deje ver atrás, ¿no? Retrovisor. Como el de los carros. Doctor, ¿cómo definiría usted la palabra retransmisión? Retransmisión es reenviar Ajá. un mensaje o información, creo yo. Ok. ¿Tú, Raymond? ¿Sí? Pues sí, creo que sí. Yo sí. también. Como Entonces, cuando llega una antena y se va y para una otro lado, ¿no? retransmisión. Sí. Entonces, Raymond, ahora sí la palabra del día. ¿Qué es la retrotranscripción? Ok. La vas a decir enfrente del doctor, ¿eh? A ver, Ya sí. sabe, Esto es difícil. Esta es la prueba final. Esta es la prueba. para evaluación. Ok. Ya en otros podcasts hemos hablado de lo que es el dogma central de la biología molecular, que básicamente indicaba en su momento cómo la información genética pasa de DNA a RNA y a proteínas. Pero el descubrimiento de este proceso vino a derribar lo que se conocía como el dogma de la biología molecular. La retrotranscripción, que también recibe el nombre de transcripción reversa o transcripción inversa, es un proceso que básicamente consiste en que la información en un RNA se puede convertir en un DNA. O sea, se retrotranscribe a un DNA complementario que pues ya básicamente va a tener Es como una dar un función pasito que hacia atrás, ¿no? es como dar un pasito hacia atrás, como volver a la parte original. Este proceso fue descubierto en virus que pertenecen a un grupo que se llaman retrovirus y es principalmente llevado a cabo por, bueno, varios tipos de enzimas, algunas incluso proteínas de la Cápside, membrana, de la envoltura del virus, pero principalmente por la enzima retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Ok. Doctor, ¿considera que hicimos un buen intento? Bueno, Ramón lo hizo bien. ¿Qué considera? Lo intento. ¿Lo intentó? Está bien, es correcto, ¿no? ¿Sí? Quizá más adelante puedan hablar un poquito más. Dogma, que ya no es tan dogma, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Con todas estas ideas de epigenética, metabolómica y en general creo que ya se conoce como interactómica, ¿no? Pero son buenas bases, ¿no? Dogma central para entender cómo fluye la información, pero sí ya no es tan dogma, ¿no? Tal cual la palabra dogma, pues lo que indica, ¿no? Ya no es tan recto, por así decirlo. Justo desde ahí empezó a verse que no.
con el descubrimiento de los retrovirus, ¿no? Que hacen este paso. Ok, doctor. Pues justo creo que con las preguntas que vamos a... Bueno, no con las que vamos a empezar, pero alrededor de las siguientes preguntas la gente se va a dar cuenta por qué elegimos la palabra del día, ¿no, Raymond? Porque en algún momento vamos a llegar a esa parte. Bueno, pues para empezar quisiéramos dar a manera de inicio para que la gente también vaya conociendo al doctor Jaime, pues que nos pudiera ir contando un poco, porque al fin y al cabo nuestro podcast se llama Biotechnology, o sea, es de biotecnología, y nosotros somos ingenieros en biotecnología. Doctor, Okay. ¿qué fue lo que le inspiró a usted o por qué empezó, qué lo hizo decidir estudiar biotecnología? Y después, ¿qué lo inspiró a estudiar un posgrado, una maestría y un doctorado ya en ciencias biomédicas? Ok, bueno, todo empezó hace muchos años. En la prepa fue cuando yo escuché hablar por primera vez de biotecnología. Fue muy raro porque pues yo vengo de una ciudad más pequeñita, específicamente un pueblito, y estudiaba en una ciudad que se llama Huatusco, ¿no? Pero pues no tenía idea de que ahí hubiera empresas que ya hablaban de esto, de biotecnología. Mi familia y las familias, la mayoría de las familias allá se dedican a la cafeticultura, ¿no? Cultivo del café. Y por ahí había en esas épocas en las que yo estaba en la prepa, que es que como 2008, un poquito así, 2007, había una plaga que se llamaba broca del café, un insectito que se comía el grano del café antes de ser cosechado. Entonces cuando se cosechaban los granos, pues venían vanos, le decían, ¿no? O sea, perdían mucho peso y calidad. Entonces, pues las únicas formas eran métodos químicos, ¿no? Y todas esas cosas. Y justo en la prepa, en una como feria de inducción, fue una empresa justo a hablar de eso. Llevaron unas muestras de unos insectos que eran controlados biológicamente, ¿no? Actualmente se llama así, pero ellos usaban un hongo, justamente un hongo, para matar al insecto. Y cuando yo lo vi al microscopio, la verdad no muchas veces había usado el microscopio a esa edad, pues ver el hongo ahí y saber que había una alternativa a lo que se usaba y que no se podía controlar realmente, pues dije, ok, biotecnología, y empecé a investigar, ¿no? Mi sorpresa fue que pues solamente estaba en México, ¿no? Y pues por diversas cuestiones yo no quería. Actualmente no me gusta México, ahora Ciudad de México. Y pues busqué alternativas, ¿no? Mi camino para llegar aquí fue algo raro, porque pues yo entré a estudiar a la UV mecánica eléctrica y me terminé saliendo, ¿no? Me terminé saliendo a los 4 meses, me la pasaba jugando fútbol, me iba a clases y pues no era lo que me gustaba, ¿no? Cuando yo me inscribí aquí a la UV, pues todavía no existía biotecnología. Entonces, al siguiente año, unos 4 meses después, abrieron una universidad, que fue donde estudié, en Huatusco, la Universidad Politécnica de Huatusco, y casualmente habían abierto esa carrera, biotecnología, ¿no? Muy raro, fue mi destino, Sí. marcado. La abrieron ahí y pues yo me metí. Pasaron varias cosas, ¿no? Ya cosas personales, porque me iba a meter a trabajar y al final, Claro. pues terminé estudiando, ¿no? Y aquí sí. Ok, entonces así fue como llegué a la carrera de biotecnología. Una cosa fuerte que tiene esa universidad es que te hacen hacer 3 estancias, una en cuarto, una en séptimo y una en 10º cuatrimestre. Entonces, pues la primera fue así, digamos, muy sencilla, unas 3, 4 semanas. Fui a la UNIDA, al TEC de Veracruz, hice cosas como de actividad antioxidante y ya, ¿no? Conocer material de laboratorio. Después de eso tuve una maestra que me daba microbiología aplicada, que se salió de dar clases para entrar al doctorado en el TEC de Monterrey, campus. Pero ahí ya tenían la carrera de biotecnología, era nueva, sí, muy nueva. Creo que estaba empezando también aquí en la UV, no estoy seguro si coinciden los años. Y pues me dijo que ahí había biología molecular, ¿no? En ese entonces, 2010 más o menos, pues era bastante novedoso y no en cualquier lado lo hacían, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ya lo hacían en el laboratorio que estamos actualmente, ya lo hacían desde esa época, pero pues el desconocimiento. Y tuve la oportunidad de irme a Querétaro, ¿sí? En mi 7º cuatrimestre, y ahí fue donde yo empecé a ver un poquito de investigación. Me empezaron a hablar del doctorado y desde ahí me empecé a animar, ¿no? Yo llegué a un laboratorio de alimentos, no me terminaba de convencer eso, y
le tenía miedo a irme al laboratorio de biología molecular porque era un hindú, el doctor, y pues según los comentarios no hablaba mucho español, ¿no? Y pues mi inglés no era muy bueno, que digamos, ¿no? Pero la verdad es que hablaba muy bien español, ¿eh? Hablaba muy bien español, nunca hubo ningún problema para la comunicación y trabajar, y terminé trabajando en su laboratorio, ¿no? Me fue, considero yo que bastante bien, y me invitó a que regresara, ¿no? En mi última estancia, en 10º cuatrimestre, y ahí ya son de 3 a 4 meses. Y desde ahí pues yo ya participaba, ¿no? En esos proyectitos de clonación, de biología molecular, no sé, en alguna otra ocasión quizá platicamos sobre lo que me tocó hacer. Trabajé con una proteína recombinante, por ejemplo, del VIH, perdón, el VIH. Estaba tratando de clonar un gen que tenía que ver con la serotonina. Obviamente, pues yo todavía no dominaba al 100 todo, ¿no? Y los periodos de tiempo, pues eran muy cortos, ¿no? Pero desde ahí yo dije, ya, quiero entrar al doctorado. Esa era como que la parte que cubre mi formación como biotecnólogo, ¿no? Y pues era lo que estaba de moda en ese entonces. Bueno, ni siquiera estaba de moda, o sea, todos aspiraban a llegar a eso, una biología molecular. Y desde ahí fui haciendo mis pequeños pasos. Tus pequeños pasos. Wow, a ver, de entrada a mí me sorprendió saber que el doctor, su primer paso fue por mecánica, nos dijo. Mecánica eléctrica en Jalapa. Por mecánica eléctrica. ¿Acaso usted tenía alguien en la familia que fuera por ahí, que fue lo que por eso escogió esa carrera o algo? Pues fíjate que creo que sí fue como influencia de mi papá, porque yo quería algo así como biológico, ¿no? Sí. Antes de mi generación, la UV dejaba sacar 2 fichas. Sí. Pero justo a mi generación, de ahí en adelante, ya solo permitían una. Entonces yo llegué al proceso de inscripción en mente con 2 carreras, ¿no? Mecánica eléctrica y QFB. Ok. 2 cosas. Sí, bien separadas. Diferentes, ¿no? Y en el momento me dicen, no, pues tiene que decir por una porque no. Y yo creo que yo estaba un poco influenciado por mi papá y decidí eso. Pero no me gustó. Ok. De hecho, para que la gente sepa, creo que Raymond también pudo haber sido una de esas, ¿no, Raymond? ¿No tus padres también querían que estudiaras una ingeniería o algo por el estilo? No exactamente. O sea, mi papá pues se dedica a la construcción, entonces pues sí me decía de antes, ¿no? Pues, mejor anímate. Arquitectura o algo así. En la secundaria llevé dibujo, pero yo siempre quise dedicarme a la parte científica. Ok. Bueno, pues justo me sorprende con la manera en que inicia el profesor de que fue su primera parte con lo de la broca. ¿Se llama la broca del café? ¿Así es el ¿es un parásito? Es un insecto. No. Es un insecto porque se acerca mucho a la siguiente pregunta, ¿no, Raymond? ¿De qué es lo que queremos preguntar? ¿No sientes que tiene alguna relación? Si no, yo la pregunto, no hay problema. Por el bicho. Exacto, por el bicho. Exacto, por el bicho. Por el bicho. Bueno, le pregunto, ¿no? Sí. Ya... supongo que ya fue hasta este momento, cuando ya estabas aquí en el laboratorio, cuando empezaste a trabajar con Chagas. ¿O ya lo habías visto antes? No, fíjate que eso fue algo también bonito, porque fue algo sorpresivo, por así decirlo. Yo, una vez que egresé, incluso previo a que yo egresara, porque pues ustedes saben, ahí en el laboratorio me la vivo, sí. Y doctor hindú que se llama Prashant Kumar Mishra, me ofreció trabajo, ¿sí? Como su auxiliar de investigación. Tenían proyectos financiados y aparte pues era el TEC de Monterrey, no tenían presupuesto, ¿no? Entonces me dijo que si quería trabajar, ¿no? Que cuánto era lo que yo gastaba al mes y que me iba a dar dinero y que me fuera a vivir pues con su familia, ¿no? Uh-huh. Y yo le dije que sí, que aceptaba, pero que tenía que venir a ver mi papeleo, ¿no? O sea, de Querétaro hasta Huatusco, hacer mi papeleo. Pero yo ya sabía que quería irme a investigación y mi idea era sí regresar con esa persona porque había la oportunidad de entrar al doctorado directo ahí en el TEC de Monterrey. Después, por cuestiones personales, ya no pude regresar. Y cuando lo intenté contactar, él ya se había salido de el TEC. La universidad y estaba ya en una empresa privada. Entonces, y él había tenido problemas ahí personales y pues no tenía como que la oportunidad para comunicarme, ¿no? Él estaba pasando un mal momento, ¿no? Doctor, entonces, en cierta parte considera que fue bueno que no hubiera regresado. O sea, ¿cree que si hubiera regresado le hubiera tocado todos esos problemas? A lo mejor ya se hubiera visto ahí con las maletas en Monterrey y pensé, no, pues ya, regrésese. Es difícil de saber, ¿no? Pero pues lo que ha pasado creo que pues, es bueno, ¿no? Es bueno. Eventualmente me he dado cuenta, ¿no? Cada pasito va sumando. Aunque no lo veas, cada pasito va sumando.
Que antes de tu pregunta, Reino, nada más me gustaría decir algo que siempre a varios doctores se los he querido llegar a preguntar. No he podido porque creo que no se ha llevado la plática, pero ahorita el doctor lo acaba de decir y quiero aprovechar el momento. Dijo que tuvo la oportunidad de doctorado directo. Sí. Justo apenas creo que hablando hace un tiempo en clase de biología molecular con la doctora Cheli, que la gente ya lo ubicará del podcast que tenemos con ella de Chagas. También una vez comentó algo sobre el doctorado directo, que ella tampoco quiso hacer por doctorado directo, pues ella consideraba que quería hacerlo los pasos normales. Doctor, ¿usted considera que sí hay cierto rezago con la gente que hace un doctorado directo, menos especialización? ¿Es mucho mejor tener una maestría anterior o cómo considera ese paso? Mi opinión personal, Sí, su opinión, claro. Yo creo que sí es necesario que hagas el proceso de la maestría, porque es un cambio ligeramente brusco, creo, para algunos de licenciatura a maestría, porque ya no es lo mismo, creo que ustedes lo están viviendo ahorita, y aventarte al doctorado también depende del programa educativo, puede ser incluso más difícil, ¿no? No dudo que haya personas que sin problema, tuve compañeros, la mayoría de ellos eran de doctorado directo, solo éramos 4 con maestría cuando hice el doctorado, y pero sí creo que les costaban ciertos detalles, ¿no? Como pues discutir un artículo, cosas así, que también depende en donde estés, ¿no? Eso se aprende en el laboratorio. Por ejemplo, yo lo aprendí en el laboratorio o cuestiones de internas, ¿no? Actualmente creo que ya les dan ciertas asignaturas con actividades similares para que vayan desarrollando eso. Pero sí es un poquito pesado. Sí lo podría llegar a recomendar porque por ahí te dicen, tienes que hacer la maestría para terminar de convencerte si te quieres dedicar a esto. Ya. Y si no, pues te bajas del barco. Pero hay personas que directamente, o sea, ya saben, yo estaba convencido a lo que quería y sí quería el doctorado directo. No se dio por otras circunstancias, pero si me lo preguntas ahorita, sí creo que mi camino ha sido el que debía seguir. Correcto. Nada, pues de hecho nosotros que estamos en la maestría creo que sí podemos notar que sí que es un salto muy diferente al que teníamos en la licenciatura. Y bueno, pues ya van 2 doctores que nos dicen lo mismo, ¿verdad? De que no, sí, tal vez sí sería buena idea seguir los pasos, ¿no? Seguir los pasos. Así que pues ahí dejamos al público las recomendaciones, ¿no? Raymond. Pues ahora sí, ahora sí viene lo bueno, ¿no? Ahora sí viene el título que están viendo acá abajo. Directito. Bueno, como muchos sabrán, aquí en el laboratorio, porque ya lo hemos dicho, en el laboratorio donde estamos, pues se enfocan mucho en investigaciones con dengue, Chagas, también investigan leishmaniasis. Y repitiendo, Jaime, tenemos entendido que pues tú trabajas mucho aquí con Chagas. ¿Qué te llevó a esa área? O sea, comenzar a trabajar con Tecruci, por ejemplo. ¿Te lo impusieron? ¿Te dijiste, yo quiero o algo así? Fue el destino. Fue el destino porque cuando yo hice el proceso para la maestría, yo estaba convencido que quería biología molecular, por eso presenté a este programa, el de la maestría en ciencias en procesos biológicos, porque vi que tenían la línea de investigación. Sí. Yo no ubicaba a los doctores, ni ellos me ubicaban a mí, ¿no? Entonces, cuando yo hice el proceso, ellos estaban muy saturados de alumnos y de mi generación 2 ya iban para ese laboratorio porque habían hecho trabajos previos, ¿no? Claro. Entonces, yo eventualmente llegué a ese laboratorio, hubo cambios de asesores y de tutores. Muchos se graduaron de los que estaban ahí con los doctores y hubo la oportunidad de que yo me cambiara, ¿no? Realmente llegué ahí por un partido de fútbol. ¿Qué? ¿Cómo fue un partido de fútbol? Yo jugaba más o menos fútbol cuando llegué. ¿En qué posición jugaba, doctor? Pues puedo jugar delantero o de medio, ¿no? Y cuando llegué, pues el doctor Ángel todavía jugaba fútbol. Y a mí me invitaron, yo estaba completamente fuera del laboratorio, y ese laboratorio no juntaba a los suficientes jugadores para un partido y me invitaron y pues era bueno, ¿no? Y el doctor, como que le agradé, creo, y ya me dijo, tú me habías ido a ver, que querías estar en mi laboratorio, ya me acordé. Vamos a ver cómo te cambiamos, ¿no? Y terminé ahí, ¿no? Y ya, cuando fui me dio mi tema, me empezó a hablar primero de la chinche, porque en la maestría trabajé más con la chinche que con el parásito, y ahí fue cuando yo empecé a hablar de Chagas, ¿no? Realmente, como su nombre lo dice, o quizá ya les platicó la doctora Cheli, pues es desconocida, ¿no? Para muchas personas, para muchos alumnos, y sí, ahí fue cuando yo realmente la conocí, no porque, digamos, yo quisiera, pero me dio una buena sorpresa porque es algo
que sí me gusta, ¿sí? Que sí me gusta. Hay muchas áreas, aunque no lo parezca al inicio, hay muchas áreas que explotar en ese tema. Ok, doctor. Y de hecho, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, que ya es de lleno sobre ciertos temas y artículos de usted, justo en la biotecnología pues tenemos un amplio, pues una gran variedad de sustentos, ¿no? O sea, tenemos la biotecnología médica, la de plantas, la industrial, la marina, etcétera. Si usted no se hubiera decantado por el área de, obviamente, biología molecular, después por ciencias, o sea, que sería como el área biomédica, la biotecnología, ¿qué área de la biotecnología hubiera agarrado? Porque, bueno, ya nos mencionó que, por ejemplo, estuvo en el de alimentos y no le convenció tanto. ¿Cuál hubiera agarrado, doctor? Híjole. Ninguna. No, antes de yo irme de estancia, me gustaban los biocombustibles. Okay. Sí, llegué a tener como proyectos, perdón, intentos de proyectos estudiantiles con biogás, por ejemplo. Uh-huh. Y yo veía como que iba a ser algo que iba a crecer, ¿no? Eventualmente todavía no, yo creo que no termina de alcanzar el impacto que puede tener, pero no sé, no creo que, no me veo ahí, no me veo ahí. Quizá plantas, también me gustaba cultivo in vitro. Le gustaban las plantas. Pero es que realmente, digamos, lo que a mí me gusta es biología molecular y aplica para cualquier área, ¿no? Ya sea alimentos, ya sea plantas. Si es relacionado a la salud, pues para mí mejor, ¿no? Porque es el área que me gusta. Pero yo creo que en cualquier otra área en donde yo pudiera hacer biología molecular. Ok, pues entonces yéndonos de lleno ya hacia el área de la biología molecular. ¿Qué pasó, Rama? ¿Llevas directo con el artículo? Sí, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, nada más que, bueno, nos comentabas, ¿no? Que muchos alumnos no conocen a la chincha. De hecho, justamente es algo que hablábamos mucho, igual con la doctora Cheri, ¿no? Que nos sorprendía que aún siendo una enfermedad muy de aquí, pues no se conociera tanto. Pero, y respecto al parásito, ¿crees que nos puedes dar un poco de contexto sobre como tal qué es T. cruzi, pues qué hace, cómo vive y todo eso? Y si nos puedes hablar un poco de su clasificación. Ok, bueno, T. cruzi es un parásito protozoorio, ¿sí? También se le denomina hemoflagelado porque en uno de sus estadios pues, posee un flagelo cuando anda en sangre, ¿no? De ahí el término. Es bastante curioso este parásito porque tiene bien definidas al menos 4 formas, ¿no? 4 estadios le decimos, 2 en el humano y 2 en el vector, o sea, en el insecto, en la chinche, que realmente el término correcto son triatominos, ¿no? Triatominos. Hay mucha variedad de triatominos, ¿no? Entonces, este parásito es bastante, como decimos en el laboratorio con algunos compañeros o algunos otros doctores de fuera, que es como un marciano, porque hace cosas bastante raras. Sí. Y tiene, les digo, 2 estadios, una en el humano, una en el vector, una parte replicativa en el humano, la mastigote que se encuentra dentro de las células, uno que es infectivo para el vector, que serían los tripomastigotes sanguíneos. Se rompen las células y se liberan esos parásitos, andan en sangre, y cuando la chinche se alimenta de sangre, porque es una chinche hematófaga, pues succiona esos parásitos, ¿no? Ya en la chinche sufre diferentes procesos de adaptación, por así decirlo, y cambia de estadio. Se pega, por ejemplo, en la pared del intestino de la chinche y cambia nuevamente a algo que se llama epimastigote, que es una forma replicativa, pero en el insecto. Posteriormente son arrastrados esos parásitos hacia el tracto final del intestino y hay cambios, ¿sí? Hay cambios también ahí de condiciones ambientales y lo que hace es que vuelva a cambiar de estadio, ¿sí? Se convierte en tripomastigote metacíclico, ¿sí? Que es el que infecta a los humanos, ¿no? Estos cambios son más que nada, yo lo veo como adaptaciones, ¿sí? El pasar de un lugar a otro, del interior de la célula al exterior de la célula, del intestino de la chinche a la parte final del intestino, cambian los nutrientes, cambia el pH y hasta incluso la temperatura, no nada más del insecto al humano cambia, y eso hace que se induzcan esos cambios, ¿no? El parásito se adapta, ¿no? Se adapta perfectamente, puede infectar a todas las células nucleadas, ¿no? O sea, todas las células nucleadas, menos los eritrocitos, obviamente, porque no son nucleados, pero es bastante raro. Y digo que se conocen 4 estadios porque son bien definidos y hay entre estos muchísimas formas intermedias, ¿sí? Okay. Son como procesos de transición del parásito en los que se va adaptando a los nuevos ambientes. Claro.
Ok, doctor. De hecho, a ver, aquí ya hay ciertas preguntas que me interesan. Con la doctora Cheli tuvimos Para tu tesis, ¿no? Exacto, para mi tesis. poder No, responder las preguntas. para entender mi tesis de licenciatura. ¿No? Con la doctora Cheli tuvimos la oportunidad de hablar mucho sobre la chinche, realmente. Con usted nos queremos enfocar un poquito más sobre el parásito. Y aquí nos dice una cosa que a mí, la verdad, sí lo desconocía y me gustaría saber. Pone los diferentes etapas bueno, que yo ubico que serían de la metaciclogénesis como adaptaciones, ¿no? Yo lo entendía como si fueran adaptaciones como de su metabolismo, o sea, como una adaptación metabólica. Y menciona que hay ciertas partes intermedias. Sobre esas partes intermedias, ¿no se tiene conocimiento en la nomenclatura de artículos científicos o sí se llega a poner un poquito sobre se conoce esto, no se conoce esto? ¿Cómo vamos por ahí? Pues hay algunos autores, ¿no? Que sí les ponen nombre, por así decirlo, como esferomastigote, ¿sí? Que son como, cuando se ven como un globito, creo que les tocó verlos a ustedes. Sí. Redondito con un cordoncito, ¿no? Sí, sí. Hay muchas formas intermedias y es difícil de darles un nombre a todas ellas porque son así veloces, ¿no? Sí. De un momento a otro. Y sí hay artículos en donde te ponen como que todas esas formas intermedias. Está bonito ese artículo. Y tiene todas las formas intermedias, pero digamos que no son de tanta relevancia, ¿no? Es que es justo lo que le quería preguntar, doctor, porque a lo que quería llegar era que cuál sería realmente la importancia de saber los estadios por los cuales pasa el parásito. ¿Que acaso hay una parte donde el parásito, por decirlo, opte una forma en la cual es más vulnerable? ¿Hay una parte donde se le podría atacar al parásito? Bueno, tengo entendido que, como usted dijo, 2 estadios dentro de nosotros, 2 estadios dentro del vector. ¿Que acaso los estadios donde está dentro del humano, el conocerlos nos podría ayudar a descubrir maneras de atacarlo? Pues realmente sí, ¿no? Realmente los fármacos que se diseñan, las estrategias que se diseñan, pues están basadas en eso, ¿no? En las formas y en qué momento aparecen en un lugar o en otro. No digo que no sean importantes esas formas de transición, pero es muy difícil obtenerlas, ¿no? Encontrarlas en un momento dado, que digo, bueno, sería un buen tema, ¿no? Tratar de ver cómo obtener estas formas intermedias. Y justo eso que dices, ¿no? Ver si algunas de ellas son más vulnerables, ¿no? Ustedes quizá lo han visto, cuando los observamos al microscopio cambia mucho la morfología y no sabemos, ¿no? Probablemente la membrana es más sensible, no lo sabemos, ¿no? Pero realmente sí, el estadio pues nos ha ayudado, ¿no? A saber en qué momento, por así decirlo, atacarlo, ¿no? Ok, perfecto. Raymond, ¿tienes alguna pregunta o pasamos de lleno? No, ya podemos pasar. De hecho, pues ahí se van a ir viendo las imágenes de cómo se ve el parásito. Sí, de hecho, justo mientras... Bueno, es que no lo podemos usar nosotros, pero aquí van a aparecer las imágenes, ¿no? De hecho, hay mucho buen espacio. De hecho, exacto. Bueno, doctor, justamente para ir llegando de lleno, porque todavía tenemos bastantes preguntas sobre lo del parásito, nos gustaría entrar de lleno a uno de sus artículos. Leímos uno de sus artículos, lo voy a decir en inglés con el perdón de la gente, decirlo que lo digo muy mal en inglés, pero después lo vamos a decir en español, ¿no? Así que ahí les va. Exacto, en inglés para que ser fieles al artículo y después en español para que se entienda. El artículo que leímos de usted se llama Molecular Characterization of 4 Mexican Isolates of Trypanosoma cruzi and their profile susceptibility to Nifortimox, o en español, la caracterización molecular de 4 aislados mexicanos de T. cruzi y sus perfiles de susceptibilidad a Nifortimox. Doctor, además de que obviamente la pregunta sería que nos cuente un poco sobre su artículo, pues de aquí ya de entrada está mencionado un fármaco, ¿no? Que sea el Nifurtimox. Entonces, ¿nos podría contar un poco qué relación tiene esta con el parásito y de qué va ese artículo? Ok. Bueno, miren, una característica muy importante en T. cruzi es que tiene una gran variabilidad genética, ¿sí? Pues les digo que es bastante interesante y que es como un marciano, ¿no? Tiene algo que se llama plasticidad cariotípica, ¿sí? Que pueden tener grandes diferencias o proporciones de diferencia dentro de sus cromosomas y sigue siendo o manteniendo su esencia, ¿no? De ser un parásito protozoario. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, aislar un parásito de una chinche A de aquí, de ciencias químicas, que aislar una chinche de aquí de la USB, ¿no? Por ejemplo, y aislar esos parásitos. ¿Por qué? Porque han estado sometidos a diferentes ambientes. La chincha de acá, pues, alimenta de lo que pueda, ¿no? Del tlacuache o del mapache que luego anda por ahí en canchas. Y allá en la USB, quizá la chinche que vive allá, pues, tiene más oportunidades de alimentarse de otras cosas. Todo eso, pues, de alguna forma le pone un estrés o un ambiente diferente al parásito que vive dentro de la chinche.
y tienen diferentes adaptaciones, ¿sí? Entonces es importante recordar eso, que tiene una gran variabilidad genética. Una cepa no se va a comportar igual que la otra. E incluso dentro del mismo aislado puede haber subpoblaciones. Pueden comportar también diferente, que es algo que vamos a tratar de probar más adelante. De ahí la importancia, ¿no? Entonces, ese proyecto surgió pues hace unos años atrás, en donde yo empecé a aislar parásitos, ¿sí? Aprendí autónomamente, ¿sí? Solito, autodidacta. Yo alimento las chinches porque mucho tiempo yo trabajé más con las chinches, les digo, en la maestría y en el doctorado. En la maestría trabajé con sus heces, ¿sí? Y respuesta inmune. Y en el doctorado con respuesta inmune, pero de insectos, ¿sí? Cómo se defendía el insecto cuando estaba infectado o cuando no estaba infectado, ¿sí? Entonces, pues manejaba bien las chinches, las cuidaba, hacía colonias, ¿no? Entonces, pues eventualmente yo quise empezar a obtener aislados, ¿no? Y tuve muy buena suerte, creo que tengo un buen método para aislar, que he ido perfeccionando y eso me permitió tener aislados de acá, sí, de la región, como el nombre lo indica, son 4 aislados mexicanos que obtuvimos, 3 de acá de Veracruz, una es de acá de Sumidero, que está muy cerquita. 2 de Zapoapan, me parece que se llama, que es aquí en Iztac también, muy cerquita. Y la cuarta, me parece, si no me equivoco, es de una chinche que se llama Triatoma basolsi, que es de Puebla, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues cada chinche, o al menos 3, vienen de 3 lugares diferentes, ¿no? De ahí, pues queríamos ver, ¿no? Aislamos parásitos, ok. Y de ahí queríamos ver cómo se comportaban contra Nifurtimox. ¿Por qué Nifurtimox? Bueno, Nifurtimox es uno de los fármacos recomendados para tratar la enfermedad de Chagas. Okay. Igual está Besnidazol, pero digamos que el que más se maneja en México es Nifurtimox. Queríamos ver simplemente cómo se comportaban, ¿no? Esos parásitos contra el fármaco, porque empezaba a aparecer reportes en México, ¿no? En México solo había 2 artículos de eso, pero sí en Colombia y en otros países de resistencia que tenían los parásitos al fármaco, ¿sí? Entonces no se sabía por qué, si era porque ya estaban previamente expuestos y las personas cuando toman el medicamento lo abandonan porque tiene efectos secundarios, entonces pues me da más síntomas que la propia enfermedad, entonces lo abandonan y eventualmente se va generando resistencia, ¿no? Algo similar como en las bacterias, o si era por la variabilidad genética, ¿sí? El que sean diferentes genéticamente implica que tengan mecanismos o proteínas o enzimas que sean diferentes. Entonces, esto es importante porque el fármaco o los 2 fármacos, Nifurtimox y Besnidazol, son profármacos. Significa que son fármacos que necesitan ser metabolizados para que tengan su efecto. Entonces, en términos muy simples es que llegue la molécula, el parásito produce una enzima, corta la molécula y empieza a volverla tóxica para él, ¿sí? Pero si yo soy el parásito y pues estoy dando cuenta de eso, pues dejo de producir esa enzima, ¿verdad? Okay, sí. Entonces el fármaco llega y si no lo corto no se activa y ya a mí como parásito pues no me hace nada. Entonces no sabíamos si eso pues tenía que ver con que ya tenían una exposición previa o por la variabilidad genética, ¿no? Variabilidad genética. Ok, a ver, wow, de hecho, impactado. Sí, impactado porque eso fue mi tesis de licenciatura y no sabía esto. Doctor, a ver, me sorprendió la parte donde menciona que si el parásito hubiera estado previamente expuesto, o sea, me suena en la lógica, me hace sentido, porque como con las bacterias, que sería a través de la conjugación, como las bacterias se pasan los plásmidos que dan resistencia a ciertas cosas y así se obtiene ¿cómo se llama? Resistencia a fármacos. Antibióticos. En este caso existe, o sea, usted, porque claro, en el artículo, por así decirlo, tengo sentido que usted en ciertas conclusiones llega a decir que Sumi es como una de las que más resistencia tiene, ¿no? La que se obtuvo aquí es Sumidero, o sea, sería la abreviación. Pero usted se va más a la tendencia de que es una resistencia por estar expuesto a otras cosas o por una adaptabilidad, como usted nos lo mencionó. Que se puede heredar. Exacto. No, sí, pero más que el parásito, como nos los mencionó entre los estadios y todo eso, que se adapta muy fácilmente. O sea, dependiendo del ambiente en el que esté, se adapta muy bien. Entonces, ¿usted cree que esta resistencia es más general por una adaptación muy buena del parásito a su ambiente o realmente sí por estar expuesto? No sé, a lo mejor gente que consumió anteriormente
algún tipo de fármaco que pudo haber expuesto a este parásito. No sé, doctor, si más o menos me explico por dónde quedé. Sí, entendí tu idea. Pues actualmente tenemos varias hipótesis. Justo eso que dices, lo que tratamos de probar ahorita, como con una segunda parte de este artículo, es ver qué mecanismos tiene, ¿no? ¿Qué es lo que cambia de ese aislado que menciona Sumi-3 con los otros que no funciona igual el fármaco? Y aquí hay algo importante porque Sumi-3 pertenece a un grupo que es TC4. T-Cruzi se clasifica en 6 DTUs. Son grupos, digamos, genéticamente idénticos. Entonces, generalmente en México solo existe TC1. También ese fue uno de los hallazgos de este artículo en donde logré aislar un aislado TC4, que pues no es muy común en México. Entonces, pues al ver dos DTUs diferentes, significa que pertenecen a grupos diferentes, tienen genotipos diferentes, genes diferentes, se comportan diferente, eso creímos, pues probamos, ¿no? Y esa era nuestra primer hipótesis, ¿no? Que se debiera a la variabilidad genética. Pero después empezaron a salir artículos y como que descartan esa parte, aunque no del todo la descartan. Si yo soy un parásito de otro grupo, tengo otros genes y probablemente me falten o tengo más o menos genes de los que participan en la activación del fármaco y pues por eso cambian las efectividades de los fármacos, ¿no? Esa es una, ¿no? La otra es difícil de saber si estos parásitos ya cumplieron el ciclo biológico, es decir, pasaron de una chinche, luego a un humano y luego nuevamente a otra chinche y en algún momento fueron expuestos pues al fármaco, ¿no? Porque sí se han dado medicamentos por la zona en donde recolecté las chinches y aislamos, pero es difícil de saber, ¿no? Si esos parásitos estuvieron expuestos a eso. Entonces puede haber resistencia natural o puede haber resistencia inducida, ¿no? Que previamente se expusieron al fármaco dentro de un huésped humano y algunas poblaciones sobrevivieron y se volvieron resistentes. Entonces, esa es otra hipótesis que también tiene que ver y que creo en algún artículo está más o menos probado, en donde exponen al parásito, digamos, lo vuelven resistente intencionalmente y van sobrando algunas poblaciones en donde después le analizan el ADN y ven que ha cambiado, ¿sí? De lo que era originalmente a la descendencia y provienen de un mismo aislado. Entonces, esto quizás se pueda explicar, por ejemplo, por el mecanismo de acción que tiene el fármaco. Una vez que es activado por las enzimas del parásito, les causa un efecto tóxico. Y este efecto tóxico es porque dañan su ADN y, pues obviamente, interrumpen la síntesis de algunas proteínas. Entonces, imagina que el fármaco va y daña algunas enzimas, o bueno, genes, que van a producir enzimas, que van a activar el fármaco, pues de chiripa se va salvando, ¿no? Entonces, es difícil saberlo, ¿no? Entonces, hay muchas hipótesis. Otra que es, creo, por la que yo apuesto y es un proyecto en el que estoy trabajando es, ustedes pues quizá eventualmente han escuchado de que hay enfermedades por mutaciones, ¿no? O creo que actualmente están estudiando algo de los RFLPs, ¿sí? Polimorfismos, sí, que es un gen que tiene diferentes versiones, ¿no? Y se debe a veces por mutaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la hipótesis por la que yo apuesto. Actualmente estoy clonando un gen de una enzima que activa el fármaco, de diferentes parásitos. Entonces, yo creo que voy a encontrar mutaciones, ¿no? Voy a clonarlos, los voy a secuenciar y voy a tratar de buscar mutaciones. ¿Qué es importante? Porque ustedes sabrán que si se encuentra una mutación en una enzima, puede haber diferentes cosas. Puede que no haga nada, que sea una mutación silenciosa, no va a pasar nada, o puede haber una mutación que cambie un aminoácido y ese aminoácido cambia pues la estructura de la proteína e incluso su actividad, ¿no? Pueden estar expresando los genes, pueden estar produciendo la misma proteína, pero no es funcional. Entonces, no va a activar el fármaco de la misma forma, ¿sí? O que se genere un codón de paro, ¿no? Tengo ahí y encontramos el ARN, pero la enzima, la proteína está incompleta, ¿no? Y no activa el fármaco, ¿no? Entonces, son diferentes hipótesis y vamos a tratar de buscar algo sobre eso actualmente.
Ok, pues wow, primero que nada, Raymond, no sé por qué nunca se me había hecho lógico, no sé por qué siempre sentía que esa resistencia a fármacos, bueno, antibióticos específicamente existía en bacterias, ¿no? O sea, que las bacterias eran resistentes a antibióticos, pero nunca me había puesto a pensar, oye, pues también los parásitos, también nosotros, también todo el mundo puede conseguir esa De resistencia, hecho, al ¿no? final de cuentas, en la tesis de licenciatura entendíamos cómo el fármaco afectaba a las personas, Exacto. pero no cómo afectaba al propio parásito. Exacto. Nunca lo supimos. Pues, Ahora lo sabemos. sí, ahora lo sabemos. Justo, si me permiten, hay otra hipótesis que se me pasó, Sí, sí, ¿no? sí, Ah, sí, sí, ¿a sí. cuál es? Que es una que acabo de platicar actualmente con el doctor Ángel, es que probablemente las chinches están expuestas a los insecticidas. No lo hemos analizado completamente, pero quizá las estructuras son algo similares. Y hay chinches que generan resistencia, ¿no? Muchos insectos generan resistencia a los insecticidas, degradando las moléculas, y tenemos como que un indicio de esa hipótesis en que quizá si el insecto es resistente al insecticida, degradando la molécula del insecticida, genere alguna molécula que esté exponiendo a dosis pequeñas al parásito dentro de la chinche, como un efecto secundario Ya. de la resistencia al insecticida, y pues que se esté preparando, ¿no? Eventualmente ya va a estar preparado, porque ha sido expuesto constantemente al insecticida degradado, que se pueda parecer al fármaco, ¿no? Eso es algo que apenas estamos como que Aterrizando. Ok, Raymond, pues mira, ahí están las posibles, ahora sí, hipótesis, como Las lo menciona el doctor, de por qué Sumis tendría esa resistencia, que de hecho me pareció interesante la parte de la mutación. O sea, yo también, pues, obviamente no lo conozco a fondo ni tanto como el doctor, pero últimamente, como lo dice el doctor, hemos estado viendo sobre mutaciones y como que ahorita estoy muy de sí, las mutaciones lo Ya pueden todo todo, así que todo es mutación. Sí. Nada más, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿la chinche no se ve afectada por tener el parásito? O sea, como que se enferme o algo así. Pues, Ajá. fíjense que inicialmente se creía que no, ¿sí? Inicialmente se creía que no. Ahí es otro mundo totalmente diferente, que fue el que exploré en el doctorado. Ok. Inicialmente se creía que no, pero sí hay algunos reportes en donde no se desarrollan del mismo tamaño, no dejan la misma descendencia, no ponen el mismo número de huevecillos. Y algo muy importante es que actualmente está de moda el microbioma, ¿no? Sí. Entonces, yo tuve la oportunidad de determinar, por ejemplo, el microbioma de las chinches cuando hice mi estancia en Estados Unidos, y entonces se ha visto, no sabemos si es el parásito el que mata a ciertas poblaciones bacterianas o ciertas poblaciones bacterianas matan al parásito, pero empiezan a aparecer esas asociaciones, ¿no? Que si está este grupo de bacteria, esa chinche no se puede infectar o no tiene parásitos. O al revés, si está el parásito, y esta población de bacterias no aparecen, ¿no? Esto es porque ese es un agente extraño para la chinche, aunque no lo parezca, aunque lleven millones de años conviviendo, pero al final de cuentas desarrollan una respuesta inmune en el insecto, que les digo, yo trabajé respuesta inmune en el insecto. Entonces, el que ingrese en ciertas poblaciones o que ingrese el parásito desencadena una respuesta inmune en el insecto, que es algo bonito, la respuesta inmune en insectos. Digo, muchas de las cosas que se conocen en el humano, pues provienen de escalar ciertos conocimientos y conceptos de, por ejemplo, de la mosca de la fruta, que ahí se ha estudiado muchas cosas, y luego pues ir escalando, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahí la chinche produce algo que son unos péptidos antimicrobianos, que quizá lo hayan escuchado en otros temas o lo escuchen. Son péptidos que matan microorganismos, ¿no? Entonces, cuando se tiene que defender la chinche, porque si no las poblaciones bacterianas seguirían creciendo y creciendo y creciendo, tiene que mantener a raya, por así decirlo, a esas poblaciones, produce péptidos antimicrobianos. Okay. Y hay diferentes tipos de respuesta. Y a veces, o se ha tratado de estudiar, ese era mi objetivo del doctorado, encontrar un péptido que sí le pegara al parásito, ¿no? Por ahí terminé clonando uno y se quedó ahí parado el proyecto. Pero hay una doctora que me parece que es de la Ciudad de México, la doctora Berta Espinosa, que trabaja con un péptido que se llama defensina, que lo produce la chinche y que mata ciertas poblaciones bacterianas y que ya lo están probando contra. Entonces, obviamente, pues sí le hace algo, ¿no? Porque pues le está robando nutrientes, ya sea la bacteria o el parásito, y pues se tiene que defender, ¿no? Yo creo que sí le hace algo, ¿no? No es tan grave, quizá, como pues
En los humanos quizá o no está comprobado realmente porque pues, nadie se pone a estudiar las pobres chinches, ¿verdad? Pero sí hay reportes, ¿no? De que hay menos descendencia, menos desarrollo en el tamaño, cositas así. Le da una megalopatía. De hecho, que justo es lo que estaba pensando, Rimo, que yo siempre como me refería al parásito, o sea, porque así me refiero como el parásito de Trypanosoma cruzi, sí lo veo como parásito de nosotros, ¿no? O sea, los humanos. Yo justo no tenía esa duda, pero qué bueno que la preguntaste, de que si era también un parásito, por así decirlo, dentro de la chincha, o sea, si, al fin y al cabo, pues es otro huésped ahí, ¿no? Cierto, no sé, supongo que le tiene que robar hasta cierto punto ciertos nutrientes o algo. Si estamos hablando de que la chinche no pone la misma cantidad de huevecillos, si no crece del mismo tamaño, pues al fin y al cabo podría ser correlacionado con que le quita ciertos nutrientes, ¿no? Entonces, nunca lo había pensado así, Raymond. ¿Tú? Yo tampoco. No, la verdad, bueno, o sea, sí es como que una duda que tengo, ¿no? Si los vectores también se ven afectados por el parásito que transportan, o lo que sea que transporta. Sí, el término correcto es vector para ellos porque son los que transmiten al humano, ¿sí? No huésped, pero sí vector. Pero evidentemente sí algo les causa, ¿no? Quizá no es de gran interés, ¿verdad? Porque es el vector de una enfermedad, pero sí hay reportes en donde les afectan cosas, ¿no? Y hay también huéspedes vertebrados, ¿sí? Que se les puede llamar, bueno, no huéspedes, perdón, reservorios, ¿no? Que ahí está el parásito, ¿no? Que no se desarrollan esas patologías como en el humano, pero que ahí está el parásito, ¿no? No sabemos qué les está afectando aún, ¿no? Es malo decir no les afecta, porque es tajante, ¿no? Sí, claro. Lo desconocemos aún, quizá, ¿no? Y hasta el momento es como lo que sabemos. Que de hecho, pues, el hecho de que esa, pues en este caso un parásito o algo, esté dentro de otro, en este caso un reservorio, pues ya te tiene que dar indicios de que hay algo en específico que lo hace interesante para quedarse ahí, ¿no? O sea, algo dentro del ambiente es lo que le interesa a esa persona, a ese parásito quedarse ahí adentro, ¿no? Bueno, volviendo un poco a la parte del parásito como tal y esta clasificación para que se pueda identificar, ¿no? Pertenece a TC1, a TC3. Para aquí las personas que nos están escuchando, ¿cómo es el proceso de caracterización del parásito? Ok. Bueno, la caracterización más aceptada actualmente es molecular, ¿no? Okay. Eventualmente hubo caracterizaciones bioquímicas, por ejemplo, como en las bacterias, pero igual actualmente en las bacterias lo más acertado es algo molecular, ¿no? En términos muy sencillos, tú extraes el ADN del parásito, haces una PCR, que esta lo que va a hacer es hacer muchas copias de una región que está previamente seleccionada por poseer cierta conservación o variabilidad entre el parásito, y eso te va a permitir ver, ¿no? La PCR te va a hacer copias, luego puedes visualizar ese producto en una electroforesis y ves diferencias, ¿no? En el tamaño, así de simple, puedes ver diferencias en el tamaño, ¿no? Hay muchos marcadores moleculares, ¿sí? Hay muchos marcadores moleculares, hay más técnicas, hay algunas que incluso emplean enzimas de restricción, hay RFLP para caracterizar T. cruzi, hay muchas formas, pero lo más acertado actualmente y aceptado es hacer extracción de ADN, luego PCR de marcadores. En este caso tengo entendido que los más indicados son los mitocondriales o los de mini exón, que es una región hipervariable en T. cruzi. Esos creo que son dentro de los más aceptables. Mitocondriales y esos. Hay muchos otros, pero no tienen, digamos, la misma aceptación dentro de los que trabajan esto. La parte del mini exón es parte de su DNA, no sé, genómico, cromosómico, o también es mitocondrial. No recuerdo exactamente si es satelital. No, satelital es otro. Creo que sí es del kinetoplasto, ¿sí? Que sería como una mitocondria del parásito. Entonces, es una región que dependiendo del grupo al que pertenezca, tiene o más pares de bases o menos pares de bases, ¿sí? Es un tipo de mutación, ¿no? No sé si vieron los tipos de mutación. Hay los SNPs, sí, que son de un solo nucleótido, cambia solo una letra. Puntuales. O las que son de tándem, ¿no? Las que generan repeticiones de 5 o 10 veces repetir una secuencia, y eso hace que un gen se haga más grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que se busca en este caso, esas repeticiones
mutaciones donde hay repeticiones, porque hacen que el gen tenga más o menor tamaño del que deberíamos esperar y nos ayuda a diferenciarlos, ¿no? Por el tamaño que obtenemos en la PCR. Doctor, cuando menciona lo que la mutación de un solo nucleótido o sea, es que yo tengo entendido, ¿es la mutación puntual o la estoy confundiendo con otra cosa? ¿Esas son mutaciones puntuales? Sí, puede haber mutaciones puntuales o puede ser mutaciones de deleción o de inserción, ¿no? Que se quite un nucleótido, que entre un nucleótido o que se sustituya, ¿no? Otro, ok. Esas también sirven para caracterizar, pero ahí tienes que usar enzimas de restricción, porque se quita o se pone un sitio de corte. Sí, doctor. Bueno, siguiendo hablando sobre su artículo, vemos que usted hace rato nos había mencionado que los fármacos que se utilizan contra el parásito son nifurtimox y benzimidazol. Sin embargo, estábamos viendo que en su artículo solamente utilizaron nifurtimox, ¿no? Entonces, ¿hay una razón de por qué decidieron solo con nifurtimox? ¿Acaso en esta parte de México no llega el benzimidazol o por qué? Okay, bueno, la respuesta correcta es porque era el que teníamos disponible. Claro. Entonces, aquí hay varias cosas, ¿no? Investigando, pues sí nos dimos cuenta que el que más se da, al menos aquí en Veracruz, es nifurtimox. Ahora, algo muy importante con los fármacos y la enfermedad de Chagas es que casi no se les da el medicamento a las personas porque no está disponible, ¿sí? Es de difícil acceso, porque casi no se cuenta con él, ¿no? Entonces, pues para poder conseguirlo, pues batallamos un poco. Y básicamente usamos ese. Tratamos de conseguir los dos, no logramos hacerlo para ese proyecto, pero en un segundo artículo ya hicimos una evaluación con benzimidazol. Igual estas mismas cepas las probamos después con el otro fármaco, y sí cambian algunas cosas, ¿no? Pero la razón real es que no pudimos conseguir los dos. Lo ideal era conseguir los dos. Pero en una cierta justificación es el que se usa aquí en Veracruz, es el que reparte la Secretaría de Salud cuando tratamos de comunicarlos y ellos nos dijeron esa información. Que antes de pasar, Ramón, a tu siguiente pregunta, de hecho me parece muy curioso, y usted qué piensa sobre esto, doctor, que a veces muchas de las investigaciones científicas, las justificaciones salen, por así decirlo, a base de las necesidades que uno tiene, ¿no? A veces no se llegó a tal justificación científica de por qué usar en específico, no sé, digamos, de otra enfermedad, un aislado en específico. Y uno a veces pensaría, ok, a lo mejor hay un fundamento muy importante atrás, que a veces sí que lo hay, de por qué justo solo queríamos investigar esta, pero a veces las razones son mucho más, pues, ¿cómo decirle?, terrenales, humanas, que es de, bueno, es que era el que teníamos acceso, es el que se tenía dinero, era el menos caro. O sea, esa a veces es una de las limitaciones científicas esa, ¿no, doctor? Sí, justo algo bueno que es a la hora de redactar este artículo es mencionar las limitaciones que tiene el proyecto, justo por lo que dices, ¿no? A veces no es suficiente solamente quizá un fármaco, pero para los indicios que queríamos y ver qué era lo que estaba pasando en México, porque fue, digamos, el tercer artículo que se ha hecho en todo el tiempo que se ha descubierto T-Cruzi en México en cuanto a la resistencia, pues fue un primer acercamiento, ¿no? Después, eventualmente, nos llegó, ahora sí, el benzimidazol y nifurtimox puro para poder trabajar a la par. Entonces, pues pudimos evaluar los dos, ¿no? Pero sí, eso es cierto, ¿no? A veces hay que poner dentro del escrito también en un artículo cuáles son las limitaciones de tu artículo, ¿no? De hecho, el artículo menciona también, otra de las limitaciones fue usar solamente 4 aislados, ¿no? Porque fueron tiempos difíciles, digamos, de pandemia y de remodelación del laboratorio, y pues no había muchas cepas disponibles, ¿no? Pero lo importante es que eran aislados mexicanos, ¿no? Claro. Otra duda que me surgió mientras estaba leyendo el artículo, de hecho también me surgió porque pues también lo trabajamos nosotros en su momento. ¿Por qué estudiamos los efectos en la forma de epimastigote y no en la de tripomastigote? Si al final de cuentas la que está en nosotros, bueno, al menos circulando, pues es el tripo, ¿no? O el amastigote dentro de la célula. Que de hecho también me surge la duda, ¿no? ¿Aquí trabajan también con amastigote? ¿Lo han estudiado o lo han cultivado? Sí he hecho proyectos con amastigotes, pero hemos tenido un poquito de complicaciones para las tinciones. Más que nada ahí ya después es ver las tinciones, porque están intracelular, ¿no? Pero sí hemos hecho uno que otro. Bueno, yo he ayudado a algunos chicos de tesis, ¿no? Bueno, primero, el epimastigote es el más fácil de cultivar, ¿sí? Es la forma replicativa, es la que se está replicando en el insecto, ¿no?
y es la forma más fácil de obtener. Es muy difícil obtener amastigotes, como lo acabas de decir, porque son intracelulares. El diseño experimental ideal era haberlo probado en los 3. Okay. Pero, como les digo, un primer acercamiento es ver qué pasaba en los EPIs. Si no había nada interesante, pues no tiene caso avanzar a los tripos y a los amastigotes, porque es más difícil obtenerlos, ¿sí? Y si no había nada interesante, pues no sabíamos, ¿no? Pero otra justificación que hay, eso sí va a depender del autor. Incluso esa pregunta que hizo Ramón, la hicieron los revisores. Ustedes saben que los artículos pasan por revisores. Entonces, un revisor nos hizo ese comentario, ¿no? Pero existe bibliografía, existen trabajos en donde han hecho los dos, EPIs y tripos, y realmente no hay una diferencia, al menos para este tipo de experimentos. A veces incluso el tripo sale más bajo en cuanto a los niveles que resiste, por así decirlo, ¿no? Sí es muy interesante hacerlo y sí es importante, justo también algo de lo que queremos redondear en próximos trabajos, poder empezar a trabajar con tripos. De hecho, he estado trabajando un proceso de metaciclogénesis para obtener tripomastigotes de una forma más eficiente. Y hemos obtenido buenos resultados, pero la razón fue esa, ¿sí? Es lo más fácil de trabajar el EPI y realmente los artículos no ven una gran diferencia entre que sea uno o el otro, aunque sí es importante evaluarlo. Okay. Que eso soluciona mucho nuestros problemas. ¿Te acuerdas cuando íbamos en licenciatura, Remo, y que era nuestra pregunta, oye, ¿por qué estamos evaluando esto y no este otro? Sí, porque te digo, igual cuando estaba leyendo, y creo que en el artículo aclara, ¿no? Hay una parte donde dice algo así de que a lo mejor lo ideal es haberlo estudiado en tripo, ¿no? Exactamente, lo que les mencionaba de las limitaciones, ¿no? Sí. A veces uno, como dices, hace lo que tiene a la mano, con lo que puede ahí, pero es importante que tú estés consciente de las limitaciones del proyecto, correcto, ¿no? Entonces, eso pues no es nada malo, ¿no? Pues si no todas las universidades tienen recursos, todos los laboratorios, pues este es el alcance que pude y sí que estos resultados, ¿no? Exactamente, y estos huecos por mejorar, ¿no? Ok. Al final igual tienen aplicación la forma como se está haciendo, pues no hay problema. No debería haber problema. Ok, doctor. De hecho, ahora también retomando una de las cosas que estaba hablando hace rato cuando Ramón le hizo la pregunta sobre la caracterización, hay algo muy interesante que me gustaría aprovechar para que nos fuera aclarando. Ya en otros capítulos del podcast hemos hablado sobre la PCR, ¿verdad, Raymond? Pero aquí en su artículo, ay, perdón por el golpe al micrófono, aquí en su artículo hay otras dos técnicas que nos gustaría preguntarle sobre si nos podría hablar sobre ellas. Para empezar, para que la gente vaya a como que entrar en contexto, el PCR significa prueba COVID rápida, ¿no? No es cierto. Proteína C reactiva. Proteína C reactiva. No. Reacción en cadena de polimerasa. Estamos hablando sobre eso. Yo, la verdad, solo conocía esa técnica y hasta la fecha, por así decirlo a fondo, solo conozco esta técnica. He escuchado hablar de las otras dos, que ahorita le voy a mencionar. No conozco bien cómo es y por eso me gustaría que usted nos hablase. Estamos hablando sobre la RT-PCR y sobre la qPCR. No sé, doctor, si usted nos podría hablar un poco sobre estas técnicas. Ok, bueno. La PCR es una técnica muy versátil, ¿sí? Que tiene muchas caras, ¿no? No sé, debe haber unas 25 variantes, por lo menos 25 variantes de PCR, ¿no? Okay. He tenido la oportunidad de hacer muchas, no exagerado, pero sí al menos 5 o 6 variantes de PCR, ¿no? Okay. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, cuando le agregamos las palabras RT, ¿sí? PCR, generalmente lo confundían mucho, incluso dentro de los artículos cuando yo leía, cuando llegué a la maestría, como real time, ¿sí? Tiempo real, cosa que está en cuanto a nomenclatura mal, ¿sí? Okay. Cuando le agregamos las letras RT a la PCR, estamos diciendo justo lo que mencionaron al inicio, retrotranscripción. Retrotranscripción. Y eso está indicando que se está trabajando con ARN. Una PCR funciona con ADN. Entonces, la RT-PCR funciona con ARN, por eso lleva esas palabras de retrotranscripción y luego PCR. Okay. Hay diferentes formas de hacerlo. De un solo paso, una enzima que te haga la retrotranscripción y luego la PCR. O en 2 pasos, donde tú extraes el ARN, lo retrotranscribes a cDNA, ADN complementario, y con eso ya tú haces tus PCR normales, ¿no? Entonces, eso es realmente las letras que lleva la RT-PCR. Ahora,
cuando le ponemos una Q, no importa si es PCR, QPCR o RT-QPCR, porque también le podemos agregar ahí. Lo único que nos está indicando la Q es de cuantitativa, ¿sí? De cuantitativa en inglés. Lo que nos está diciendo, haciendo referencia realmente a una PCR en tiempo real, porque eso, traducido en términos técnicos, es una PCR cuantitativa. Una PCR en tiempo real, que debe llevar la Q, les digo, es tener una idea o una noción de cuántas copias se están generando del fragmento de ADN que me interesa en cada ciclo de la PCR, ¿sí? En cada momento de la PCR. Es un termociclador que se adapta a una computadora y te va graficando en tiempo real. Cada que termina un ciclo de PCR lo va graficando. En este ciclo encontré 10 copias. Siguiente encontré 200 copias. Y así va graficando de manera exponencial. Entonces te va reportando en tiempo real, ¿sí? Y es cuantitativo. ¿Sabes cuántas copias tienes en tiempo real? Tengo que admitir que yo sí tenía mucho ese problema, ¿eh? Yo también hubiera dicho que RT era de real time. De hecho, bueno, la pregunta la había yo puesto precisamente porque cuando leía el artículo, yo no sé cómo se hace una RT-PCR. Yo siempre me imaginé que era todo al mismo tiempo. Ahora entiendo que se puede hacer así o separado, ¿no? Exactamente. Entonces cuando cuando lo estaba leyendo y después decía lo de, se va a hacer una QPCR para analizar era la expresión de las proteínas, dije, ¿y por qué no son RT-PCR? Entonces me fui a ChatGPT a buscar, ¿no? Y de hecho cuando puse ¿cuál es la RT-PCR? Me puso que era la de real time. Y dije, está mal esta cosa. Claro. Y se lo puse y me dijo que tú estás mal. Tú no sabes. Claro. Entonces igual por eso tenía esa duda que, por ejemplo, si la RT-PCR se hacía todo junto, se hacía separado, si en este caso se podría llamar, por ejemplo, RT-QPCR o no. Ok. Justo esas técnicas que hicimos, las hicimos una después de otra, ¿sí? Ahí, en esa segunda parte del artículo, primero tratamos de ver qué niveles del fármaco resistían los aislados. Después quisimos profundizar un poquito en lo que les digo, los mecanismos. Ya se conocen ciertos grupos de genes que se cree que participan en la activación del fármaco, lo que les mencionaba. Entonces, pues lo primero que se nos ocurrió fue ver estos niveles de expresión, ¿sí? Ver niveles de expresión. Entonces, ahí hay dos cosas. Quiero ver niveles de expresión, es algo cuantitativo, de ahí la QPCR. Y para ver expresión, siempre voy a trabajar con ARN mensajero, de ahí la RT-PCR, ¿sí? Entonces, realmente cultivábamos los parásitos, los exponíamos al fármaco y de ahí les extraíamos el ARN, ¿sí? Entonces, si yo tengo el ARN para ver qué genes están expresando, qué era lo que se activaba cuando ya lo exponía al fármaco, pues lo primero que tenía que hacer es una RT-PCR, ¿no? Claro. RT, por lo menos, retrotranscribir ese ARN en cDNA, y luego ver dentro de ese cDNA cuántas copias había de los genes que a mí me interesaban, activadores o de defensa, porque también se defiende del efecto tóxico. Por eso las dos. Las dos técnicas. Pero realmente van juntas, ¿no? Por separado, por así decirlo. De hecho, haciendo un paréntesis sobre la parte donde mencionas que ChatGPT te comentó lo contrario, para avisarle a la gente que no se confíe. Sí, que una vez habíamos visto que justo se hablaba sobre que las inteligencias artificiales iban a poder llegar a quitarle el empleo a mucha gente, ¿no? Que no hay duda de que sí que lo vayan a llegar a hacer. Sin embargo, que una de las cosas que es importante tener en cuenta con las inteligencias artificiales es que solo los expertos en las áreas las pueden usar de la manera correcta. ¿A qué voy? Yo muchas veces le he llegado a hacer preguntas a ChatGPT sobre ciertas novelas que he leído y que tengo duda en tal cosa. Sin embargo, cuando se las doy, a pesar de que acabo de leer la novela, ChatGPT me dice algo contrario, ¿no? Y sí le tengo que decir, oye, mira, es que acabo de leerlo y me sé que tal personaje y tal cosa y tal situación no es cierto. Y ya él me pone, no, tienes razón, disculpa. Y lo mismo pasa con la ciencia, ¿no? Y de hecho, varias veces. No sé, doctor, si usted alguna vez se topó con estas imágenes hechas por inteligencia artificial que ya se ven muy reales, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estas imágenes son muy difíciles de hacer, ¿verdad, Raymond? O sea, nosotros ya hemos intentado hacer imágenes, son muy difíciles. Solo aquellas personas que se dedican realmente al diseño de imágenes o que son fotógrafos saben poner, pues, el contraste, la nitidez, ponen hasta... Cada detalle que necesitan. ¿Cómo se llama? La marca de los lentes, todo, sí. todo. O sea, realmente
no se fíen tanto de ChatGPT si ustedes no son muy expertos en el tema, o al menos corroboren las cosas, ¿no? Porque en este caso pues había dado una información que estaba errónea, ¿no, Raymond? Sí, de hecho lo que había yo buscado es precisamente por esa duda, ¿no? ¿Qué pasos sigue esa técnica? Y entonces cuando le puse esa, de cuáles son los pasos que siguen, me puse, pues la Real Time PCR. Dije, no. No le sabe, no le está sabiendo. Claro, que aparte pues hay que aclarar que pues quizás en el área científica hay menos información y quizás por eso ChatGPT tiene menos de dónde almacenar, ¿no? O dónde llegar a una conclusión. ¿Quién sabe? Pero bueno, y continuando, Raymond, no sé si quieres pasar ahora a a otro artículo, a otra parte. ¿Sí? Pásate. Me toca a mí, ¿eh? Este artículo es el que se realizó con la chinche que obtuvieron en Córdoba, que recibe el nombre de igual ¿no? En inglés, ¿no? Identification of a Triatomine infected with Trypanosoma cruzi in an urban area of the state of Veracruz, México. A comprehensive study. ¿O en español? O en español, porque de seguro no se entendió nada. Dice, identificación de un triatomino infectado con T. cruzi en un área urbana del estado de Veracruz, México. Es un estudio completo, creo que así se traduce esa parte. Okay. Sí, más o menos. ¿De qué va ese artículo? Dígame el artículo, bro. No, pero ¿cuál es el contexto en el que se realizó esa investigación? Bueno, mira, ese artículo, los dos tienen una historia bonita, porque en el anterior, nada más así como un paréntesis, antes de pasar a eso. Sí. Para hacer la caracterización molecular de Sumi3, que les digo que es una cepa, es una TC4, no muy común de aislar en México, al menos yo no sé si alguien más tiene. No me salía la PCR. Cuando hacía la PCR yo no veía amplificado. Yo creía que no me salía y la repetía y la repetía. Y nada. Y la repetía, ¿no? Y no me salía amplificado, pero hacía otros marcadores que son, por ejemplo, para el diagnóstico de T. cruzi, que lo que hace es identificar si hay ADN de T. cruzi. No importa con la caracterización. Claro. Sí hay, y todos los demás marcadores sí salían, solo ese de mini exón. Entonces pues tuve que buscar, y casual así me encontré con una tesis de esas que no se publican, y me di cuenta que ese grupo al que pertenecía a veces no generaba amplificado. Después de eso como que se me abrió el mundo, como que fue una lección de vida que me dio proyecto, en donde lo que les decimos o les dicen mucho, ¿no? Tienes que leer porque de ahí aprendes cosas, y ahí fue cuando yo me di cuenta de esa frase que dicen, que no sé si la voy a decir correctamente, en donde dice que el azar solamente favorece a los más preparados, ¿no? Correcto. Entonces, muchas personas dicen, pues no tengo suerte, ¿no? Puedes estar frente a algo que es realmente importante, pero por no estar preparado no te das cuenta. Yo estaba frente a un aislado que era raro, y que no lo sabía, ¿no? Porque no había leído adecuadamente, ¿no? Entonces, después leí y vi que digo, ok, entonces puede ser una cepa rara, y terminó siendo una cepa más rara de lo que creíamos, ¿no? Entonces, como esa frase que les digo, el azar solamente favorece a los más preparados, algo así va, ¿no? Entonces, en esta segunda, también este artículo, lo importante de ahí es que es una chinche que se encontró a 2 cuadras del parque principal de Córdoba, ¿sí? O sea, en el contexto de que se supone que las chinches solamente pertenecían a zonas rurales, ¿no? Cosa que eso ha cambiado totalmente, ¿sí? Totalmente. Y yo había leído un artículo similar, ¿sí? De que habían encontrado una chinche en una zona urbana en Chiapas, ¿sí? Y conozco al autor, ¿sí? Me lo he cruzado ahí en algunos congresos. Y de ahí cuando este proyecto empezó fue en pandemia, y fue muy importante otro concepto que van a empezar a escuchar mucho, que es la ciencia ciudadana, ¿sí? La ciencia ciudadana, porque esa chinche llegó a nosotros, o a mí, gracias a una estudiante que egresó de ahí, hizo tesis en el tema de Chagas, conoció a estas personas, les platicó, y estas personas encontraron la chinche, me mandaron foto, porque siempre me mandan fotos, si tienen fotos, mándenme, para preguntarme si era la chinche, ¿no? Y le dije, ok, sí es, si está viva, pues dénmela para que yo vea si tiene parásitos. ¿Por qué? Porque ya corre el riesgo de que esa chinche haya picado a esas familias, ¿no? A esas personas. Entonces la familia vive así al lado de un río que cruza por ahí,
por ese parque que les digo de Córdoba. Y sí, nos la trajeron, la alimenté, hizo sus deyecciones, analizo las deyecciones al microscopio y tenía parásitos, ¿no? Entonces intenté aislar esos parásitos, los aislé y le denominamos justo como dice en el artículo CBU, ¿sí? De Córdoba Urbano-1, CBU-1, ¿sí? Córdoba Urbano 1, porque no es muy común que encontremos chinches urbana, o al menos hay un mito de que solamente están en las zonas rurales. Aquí también hay otra cuestión personal, como una anécdota. Mi hermano, por ejemplo, tiene una ferretería, ¿sí? Tiene una ferretería y se dedica a gente de ventas como de ferretería. Y entonces a él eventualmente le mandan mercancía en cajas grandes y así cajas. Y esa mercancía viene de Tantoyuca, ¿sí? Okay. Una zona en donde hay muchísimas chinches, ¿sí? Triatoma dimidiata, que es la que hay en Veracruz. Y un día uno de mis sobrinos me mandó una foto de cuarto en su recámara y vio esa chinche. Y sí, efectivamente era una chinche transmisora, ¿no? Ah, okay. Entonces pues me la trajeron, la analicé, pero pues estaba limpia, ¿no? Pero o sea, esto es real, o sea, las chinches pueden viajar, sí, por así decirlo, en todos lados. En tu maleta, en una caja, con los transportistas, o sea, se están moviendo y llegan a zonas urbanas. Claro. Entonces, no la única forma de transmisión en las zonas urbanas es la transmisión sanguínea, no sé si hablaron. Sí. También las chinches se mueven para allá y para acá, y no sé si eso pasó aquí o si es como un mini oasis, esa zona que les digo que pasa por un río y hay mucha vegetación, y ahí pues estaba la chinche, ¿no? Entonces pues de ahí surgió este proyecto, ¿no? Llegó una chinche, dije, ok, voy a ver si está infectada, aislé el parásito y ahí ya tenía el besnidazol, ¿verdad? Ahí ya tenía el besnidazol y la probé contra los dos fármacos. Y una gran sorpresa fue que era aún más resistente que el aislado anterior que ya habíamos encontrado, okay, y a los dos fármacos, ¿no? A besnidazol y a Nifurtimox. Entonces esto ya era así como alarmante porque casi cada aislado que encontramos en la zona era resistente, ¿no? Entonces, pues en el momento cuando me dieron la chinche y vi que sí, pues yo les ofrecí a las personas que si querían pues hiciéramos el diagnóstico, ¿no? No es tal cual un diagnóstico oficial porque el laboratorio pues no está certificado en eso, pero al menos para que ellos tomaran la decisión, ¿no? De ir al médico o hacerse una. Entonces ellos accedieron y pues se les hicieron 2 tomas de sangre, ¿sí? Una después de que confirmamos que tenía la chinche, parásitos, y como a los 2 o 3 meses. ¿Por qué razón? Esto es porque la enfermedad, como ya les platicó, creo, la doctora Cheli, cursa por 2 etapas. Correcto. Una fase aguda y una fase crónica. Entonces, en la fase aguda, el parásito se encuentra en sangre. Les tomamos muestra de sangre e hicimos PCR, ¿sí? Y si ya no estaban en la fase aguda porque no sabemos cuánto tiempo tenía la chincha ahí y si los había picado, pues podrían haber pasado ya 2 meses y ya no íbamos a encontrar el parásito, íbamos a encontrar anticuerpos. Entonces también les hicimos una prueba serológica, ¿sí? Entonces pues no voy a mencionar los resultados obviamente, claro. ¿Verdad? Pero pues ahí está si les interesa. Pero de ahí surgió, ¿no? Encontrar una chincha en una zona urbana, y cuántas más hay. Ese aislado era resistente a ambos fármacos y aparte, pues sí, les digo, se diagnosticó a la familia que eran 3 integrantes. Ok. Los resultados pues están ahí. Ahí están para que lean. Sí, no claro. Mencionar, ¿no? Si sí o si no. Claro. Primero que nada, de hecho, nos gustaría llevar esto a una pregunta que también se lo llevamos a hacer a la doctora, que sería, doctor, en el laboratorio trabajamos con Chagas y también con dengue. ¿Por qué usted considera, o sea, el dengue, pues a mi parecer todos lo conocen, o sea, en mi familia todo el mundo lo conoce, incluso hasta mis papás saben hasta cierto punto del riesgo, que siempre dicen, no, cierra la puerta, que no se metan los mosquitos, pues es que te pueden infectar de esto y es peligroso. A mí me dio dengue, de hecho, durante la licenciatura. ¿Por qué cree que en consideración, al menos así que en el común popular, no se sabe tanto sobre lo que es la enfermedad de Chagas? No se sabe tanto la importancia de Chagas, e incluso, ¿por qué cree que el gobierno sí tiene campañas contra dengue, por ejemplo, para quitar a los mosquitos y sus reservorios, pero no tiene campañas contra Chagas así a gran magnitud? ¿A qué cree que se debe esta pues, desconsideración con la enfermedad de Chagas?
Pues fíjate que yo creo que son varios factores, ¿no? Uno de ellos es el curso que lleva la enfermedad, ¿no? También se le llama, si es correcto o no, pero se le llama enfermedad silenciosa, ¿no? Ujú. Esto es porque de 100 personas, por así decirlo, infectadas, solo 95 van a ser asintomáticas, ¿no? Y 5% presentan síntomas que son muy leves, ¿no? O sea, los confundes con una gripe, por así decirlo. Después nadie dice estoy enfermo de Chagas, ¿no? Pues si no conocen al insecto ni al parásito, pues es difícil que tú lo quieras asociar primero con eso. Eso se debe, como dices, a campañas, ¿no? Que no hay suficientes campañas. De dengue Sí. hay muchísimas campañas y pues eso informa a la gente, ¿no? Ya está cambiando un poquito todo esto porque ya hay más campañas Ok. de parte del gobierno. E incluso la OMS ya lo reconoció como el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas el 14 de abril, si no me equivoco. Ok. Entonces ya hay una mayor visualización, ¿no? Y también creo que en cierto punto esto ha disminuido. Hace 10 años los números de casos eran el doble o el triple. Sí hay muchos casos reportados, pero hay muchos que no son reportados porque no sé si hablaban con la doctora Cheli, pero hay muchos errores en el diagnóstico, pruebas Sí. serológicas, ¿sí? Sí, no, Que se han comenta. tratado de mejorar por esta variabilidad que les digo del parásito, ¿no? Entonces, pues hay algunos artículos que hablan incluso de esas estimaciones. Lo oficial es que hay 1.1 millones de personas. Ok. Pero haciendo una recopilación de datos, de artículos publicados de mexicanos y de científicos, se ha estimado que hay por lo menos 4 millones de personas, o sea, 400 veces, perdón, 4 veces más lo Sí. que es oficial, ¿no? Y eso con pruebas que tienen error. Claro. O sea, que se les escapan muchos. Entonces, pues se cree que no hay tantos casos y que no hay tantas muertes, porque también si te da un paro cardíaco o una falla en el corazón, no lo vas a asociar Lo con van a Chagas. buscar, ¿Con sí. qué lo vas a asociar principalmente? Quizá Con otras otra cosas sobre cosa. peso, genético, algo así. Exactamente. Entonces es algo de lo que les digo, desconocimiento, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que iba a congresos y yo ya sabía de las DTUs e incluso muchos de los que iban ahí todavía no sabían ni de las, ¿no? Tetas. Faltaba actualizarse, ¿no? Claro. Actualmente el gremio, por así decirlo, ya está Más actualizado. actualizado y para eso sirven los congresos, ¿no? Claro. Para irse actualizando y todo eso, ¿no? Y yo he visto cómo han surgido ciertas alianzas entre investigadores que han favorecido a que se visualice más, ¿no? Más todo esto. Y lo que te decía, ¿no? Del concepto de ciencia ciudadana, porque esto que vio la chica, que lo vio en el laboratorio y le platicó a personas y esas personas tenían la conciencia de que podía ser peligroso esa chinche, pues pudieron llegar, en este caso a nosotros, y pues gracias a la participación de la ciudadanía, pues pudimos o podemos encontrar este tipo de Claro. casos, ¿no? Entonces, por eso es importante la participación. En Mérida lo hacen mucho, ¿sí? En Mérida hacen campañas, sí, los Claro. investigadores, las universidades, porque allá hay Es mucho más, muchísimo sí, me lo imagino. visible, pues van y le platican a los niños, le platican a las familias, y sí, eventualmente la gente participa cuando las ven, pues recolectándolas y destinándolas a Centros de salud y así, de ¿no? salud, ¿no? Entonces es muy importante la participación, ¿no? Porque pues los investigadores, los estudiantes, pues no tienen acceso Claro. continuo a estar monitoreando esto, ¿no? Es un poquito en conjunto de todo, ¿no? Ok, doctor. Raymond, no sé si tienes alguna otra pregunta o te parece que sí, vamos hacia la parte final de esta sección. ¿No? No, yo creo que ya Bueno, pues antes de pasar a la siguiente parte, pues nada, recordarle a la gente la importancia y también dejarles aquí, les vamos a anotar nuevamente el capítulo que tuvimos de Chagas con la doctora, en la cual incluso se llegan a tocar temas muy fuertes, en el que incluso la doctora tiene una anécdota muy interesante sobre el gobierno y cómo le puso impedimentos para la investigación de Chagas. Y pues nada, recordarle a la gente que la enfermedad de Chagas pues, es una enfermedad muy importante que está específicamente endémica aquí de México y del estado de Veracruz. Así que pues tener muchísimo cuidado y mantenerse bien informados, ¿no?
Exactamente. Y pues nada, doctor, no sé si le parece que pasemos a las siguientes secciones, ya cerca para concluir este episodio. Como ustedes digan, como ustedes digan. Perfecto. Ok. Pues, Raymond, ¿te parece si pasamos a la sección de El animal del día. el animal del día? A diferencia de lo que nuestros invitados creen, no traemos un animal. Sí, real. siempre que traemos un invitado y que decimos que hay un animal del día, no sé por qué creen que traemos al animal aquí, así como de, bueno, aquí está el animal. Sí, tómelo. sí. Así que no traemos al animal, está aquí lo están viendo. Este es el animal del día. No creo que este animal sea tan desconocido, igual y si les suena. ¿Han escuchado hablar de el fosa? No. ¿No? ¿Madagascar? ¿La película? Los fosa. Los Sí. La película de Madagascar es donde son los fosa. ¿No? Chale. Ajá, ¿qué son? Pero Ok. tampoco yo sé qué son los fosa, ¿eh? Ajá, ok. Fosa, nombre científico es Cryptoprocta ferox. Es un animal del orden carnívora, pertenece a un grupo que está relacionado con las mangostas Ok. y las hienas y todo ese tipo de animales. De hecho, es un feliforme, o sea que es pariente o de los que tienen forma de ¿Felinos? gatos, de los Ok. felinos. Está, digamos, de esa rama de los mamíferos carnívoros. Este, de hecho, es el mayor depredador que se encuentra en la isla de Madagascar. Aunque, o sea, no es tampoco muy grande. O sea, es como 2 veces más grande que un gato, pero en Madagascar es el más grande ¿Se que parece a hay. un gato montés? Me lo imagino Es así. como un gato. Es como un gato. Sí, Ok. es muy parecido. O sea, Ok. tiene cuerpo, haz de cuenta que fue un puma, pero chiquito y de color negro. Ok. Como el jaguarundi, pero un poco más estilizado. Ok. El fosa, pues principalmente se caracteriza porque caza lémures. Al fin de cuentas, en Madagascar hay lémures y es como que su presa principal. Puede correr muy rápido, pero también tiene muy buena adaptación para trepar. O sea, Ok. puede trepar muy rápido los árboles, brincar entre árboles mientras va persiguiendo lémures y todo eso. Tamaño. Alcanza hasta 80 centímetros el puro cuerpo. Su cola es más o menos del mismo tamaño. Se cuenta casi otros 70 centímetros de pura cola. Ok. Y puede pesar entre 5 y 6 kilos. Su color de pelo es como... ¿Café? Va de café, un café muy oscuro, un tono No me imaginaba rojizo. Algunos son negro, pero es completamente... ¿Cómo se dice? Liso. O sea, no tiene manchas, ni rayas, Ok. ni nada de eso. A lo mejor el vientre color crema, pero tampoco es Todo como liso. que una gran diferencia. Como un gato amarillo. Como un pero de gato otro café color. oscuro. Ok. Tienen dimorfismo sexual, que quiere decir que pues machos y hembras se Son diferentes. difieren, más que nada en tamaño. Los machos siempre son más grandes que las hembras en el caso de los fosa. Y vamos a ver qué más podría decir. Son animales que no tienen como una... O sea, no son diurnos ni nocturnos estrictos. O sea, pueden estar de día, pueden estar de noche, pueden estar durante el crepúsculo. Eso es como que indiferente para ellos. Como el estudiante de maestría. Como el estudiante de maestría. No tienen... No tiene tiempo. No tienen tiempo. No tiene tiempos No deben definidos. dormir. No, por contrato. Exacto. No, es que a los fosas no les pagan por eso. Solo que a los fosas no les pagan. No, a los fosas les pagan A los- mejor. a los fosas. Ellos, sí viven les de pagan eso. con lémures. Y de hecho es muy adaptable al cautiverio. O sea, si tienes un fosa en cautiverio, no sé si sea legal tenerlos, pero... Se adapta bien. Sí, Como un se gato. vuelven cariñosos con el dueño y pueden vivir hasta 20 años en cautiverio. Oye, tengo ganas de adoptar un fosa. Y ya, pues la palabra fosa viene del malgache, que es la lengua de Madagascar. Madagascar. De hecho, malgache es el gentilicio de los de Madagascar. Los Nada más malgachenos. Dato curioso. Malgache se llama. Los malgaches. Y la palabra es fosa, o sea, que se pronuncia como fusa. Pues, De ahí viene ¿qué el te nombre. parece si pasamos a las preguntas con respecto a tu animal del día? A ver si nos las puedes contestar. Vamos a ver. A qué ver, puedo contar. doctor, ¿tiene alguna pregunta sobre los fosa? Mire, yo me gustaría empezar preguntando sobre si no son una de estas especies que si sacas de lugar, porque dijiste que son cariñosos ya unas cosas, son fáciles de cautiverio, no son de estas especies como las ranas, que son invasoras, o sea, que si las pones en un lugar, deshacen todo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, es que dices que comen lémures, ¿no? Ajá, como el... Pero pues supongo que es una isla, ¿no? O sea, no pueden una salir isla. los lémures de esa isla. Tienen que comer lémures hasta cierto punto mesuradamente para que no se acaben los demás lémures, ¿no? O sea, Sí. algo me hace pensar que sí pueden coexistir bien con otras cosas. No creo. Bueno, de entrada, Ajá. si pueden, cazan creo que todo tipo de lémures. Ok. O sea, hay muchas especies de lémures y pueden cazar de todos. Viven principalmente en zonas donde hay bosques, pero Ujú. bosques con árboles separados para que puedan correr y Ok. trepar mejor. Y de hecho, se alejan de donde hay asentamientos humanos. Ok. De hecho, si hay un bosque donde hubo humanos o Se van, tuvo nunca interacción humana, prefieren no vivir ahí. Claro. No Inteligente creo, decisión. es inteligente. No creo, a lo mejor tanto como un gato, o sea, tan perjudicial como un Oye, gato. pero un gato es muy perjudicial. Exactamente, yo creo que puede ser así, o sea, Ok. porque pues puede cazar casi de todo y ¿Puede cazar otros gatos? a lo mejor. Ok. Pero si lo pones en un lugar con leones, pues no si creo visto que- a mi gato el lémur, ¿se vería amenazado por un fosa? Probablemente. Ok. Doctor, ¿usted tiene una pregunta sobre los fosa? No sé, a ver, me da curiosidad. ¿Solamente existen ahí en Madagascar? Sí, nada más.
Bueno, Su un día le grupo vamos... es exclusivo de... Ya dijiste que después están cautiveros, así que un día le traemos uno al doctor, ¿no? Ahí Nos tengo comprometemos. 2 en mi casa. Un fosa. Ahorita te enseño una foto para que Se veas. encarcela. Pues, ¿algo más, Raymond? ¿O Es lo pasamos que a la estoy siguiente viendo. sección? No, ya podemos pasar a la siguiente sección. Bueno, ya para acabar y en la recta final de este podcast, doctor, cada semana les traemos un libro de la semana, se lo recomendamos a nuestro público y esta vez tiene algo especial porque vamos a hacer un juego interactivo con usted. ¿Ok? Es O interesante. sea, van a experimentar conmigo. Hasta cierto Exactamente. punto, pero no. Es la primera Pero vez. está padre, está Echando a perder interesante. se aprende, ¿verdad? Exacto. Todo este podcast es un experimento. Todo este podcast es un experimento. El libro de la semana es de un filósofo, de nada más ni nada menos, bueno, filósofo alemán que estuvo entre el 1600 y 1700 y el 1800, para ser exactos, 1788 a 1860. 60. No sé si alguna vez, doctor, había llegado a escuchar. Igual no importa, porque hay muchos que son filósofos muy underground. Este no tanto, pero si no ha escuchado no hay problema. Es sobre Schopenhauer. ¿Alguna vez había escuchado hablar? Sí, lo he escuchado. De hecho, la gente, para que ubique a Schopenhauer, un retrato de él sale en la película de Pinocho, la nueva de Guillermo del Toro. Pepe Grillo, bueno, el grillo, que no es Pepe Grillo, pero es el grillo. Tiene ahí un retrato de Schopenhauer, ¿no? A mí me recuerda mucho al tío de Doofenshmirtz. ¿Cuál? El tío Pantaleón. Ah, el tío Pantaleón. Ajá, se parece, de hecho, sí se parece mucho. Bueno, esta edición especial es de Editorial Alianza. Aquí la van a poder ver. Editorial Alianza. Ellos siempre sacan como pues, versiones de filosofía, de ciencia y de muchas otras cosas. Entonces, bueno, y al final es una de las editoriales españolas pues, más famosas. Mier, doctor, le pasamos el libro para que le eche una ojeada. Y atrás está la foto de Y Schopenhauer. atrás está la foto de Schopenhauer. ¿De qué va este libro? Es el arte de tener la razón. Chun, chun, chun. Plantea un punto muy interesante, doctor, que es, él dice que tener la razón no es lo mismo a tener la verdad. ¿Ok? Significa que hay gente que en una discusión, si eres noble, optas por la verdad. O sea, aunque me equivoque, yo voy a optar por saber que me equivoqué. O sea, quiero saber lo que realmente está pasando aquí. Pero hay gente que no opta por la verdad, sino por tener la razón. No me importa que yo esté mal, yo lo que quiero es que tú admitas que estoy bien, ¿no? O sea, yo lo que quiero es tener la razón. De eso va el libro sobre el arte de tener la razón, que pues Schopenhauer, quien conocerá su biografía, pues fue un filósofo alemán súper conflictivo con muchos otros, específicamente con Hegel, que fue ahí uno de los con los que se peleó. Y de hecho tuvo cargos... en su biografía habla que tuvo cargos por empujar a una señora de las escaleras. Pero que bueno, ahí mencionan que fue un accidente, ¿no? Hay que conocer las dos separar versiones. al autor de su Hay que obra. separar al autor de su obra. Y pues nada, entonces como él se peleaba mucho a argumentos filosóficos, él trae aquí una máxima, bueno, en 38 estratagemas, diferentes formas de tener la razón sin importar que estés en lo correcto. O sea, y sobre todo cuando a veces estás equivocado es de mí, así vas a tener la razón. Cabe destacar que este libro nunca lo publicó Schopenhauer. O sea, Schopenhauer falleció y muchos libros que él había dejado escritos sin publicarse, sus amigos y familiares suyos los publicaron. Entre ellos se encontraba El arte de tener la razón, porque incluso hasta el final viene como una parte donde Schopenhauer dice, porque publicó otro libro que es el de Paralerga y Paralipomena, en el cual habla que no, o sea, hace referencia a ese libro y dice que no lo va a publicar porque se le hace muy inmoral publicar ese libro. O sea, como decirle a la gente, ¿por qué no? Pues ¿por qué ¿Cómo tener razón? ¿Cómo tener la razón sin tener la verdad? Pero pues ya vivimos una época súper de información y aparentemente a sus familiares y amigos no les importó la moral y lo publicaron de todos modos, ¿no? Tomas el dinero, ¿no? Exacto, Les exacto. importó tener más la razón. Exacto, les importó tener más la razón. Así que, doctor, empezamos con la primera pregunta antes del juego. ¿Usted se ha enfrentado muchas veces con este tipo de personas o estas situaciones donde lo que quieren tener es la razón y no la verdad? Y también, siendo sinceros, usted ha dicho, bueno, a veces yo también sé que estoy mal, pero quiero tener la razón y no la verdad. ¿Se ha topado con esto? Híjole, sí me ha tocado. Sí me ha tocado, creo que en los laboratorios o en investigación sí es un problema. Muy común. Porque a veces por miedo o no sé cuál sea exactamente la razón, muchos no aceptan errores, ¿no? Claro. Yo lo he visto, ¿no? En docencia, alumnos rompen algo y les da miedo, o sea, porque es desconocido para ellos. Y a veces se puede reparar, ¿no? O a veces, y yo creo, es desconocimiento. Sí, claro. Si volvemos a caer, ¿no? En el desconocimiento, que igual y no es, ¿cómo Muy se llama? grave. Grave, no es caro, pero como no estás y no sabes, no estás informado y no sabes qué estás o con qué estás trabajando, pues te da miedo, ¿no? Claro. Y prefieren, pues Sí, sí. no aceptar sus errores, Sí, ¿no? claro. Probablemente. Pero es peligroso, ¿eh? Sí es peligroso porque
ejemplo, en los laboratorios a veces trabajamos con reactivos peligrosos, ¿no? Y sí me ha tocado ver, ¿no? Que a veces alguien tira algo, o por accidente, obviamente, ¿no? Pero pues no lo dice hasta que pues se hace evidente, ¿no? Así han pasado cositas así y pueden ser peligrosas, ¿no? Sí, yo creo que es un problema, ¿no? Y a veces es mejor aceptar, ¿no? Al menos yo lo veo en el laboratorio, que es donde me la vivo quizá, pero sí es importante aceptar, ¿no? Cuando uno comete un error. Porque a partir de ahí, pues, sabes, ¿no? Qué corregir o tienes una cómo idea, mejorar, ¿no? Entonces, pero no sé, a lo mejor, y sí lo he hecho, eso de que querer tener la razón y claro. encima la verdad, pero no estoy consciente, ¿no? Claro. Pero sí creo que es importante, al menos en el ámbito en el que yo me desarrollo, pues, aceptar esos detalles. Porque errores. Se puede mejorar, ¿no? Y lo importante es que aprendas de eso. Claro. ¿no? Volverlo a cometer y volverlo a cometer, ¿verdad? Sí. Pero sí es importante y como les digo, por seguridad, ¿no? Claro. Que, doctor, creo que le acaba de dar el clavo porque justo la razón de por qué Schopenhauer iba a publicar este libro era porque él creía que muchos filósofos, porque ahí se debatían así como artículos científicos, yo te publico uno, tú me contraargumentas, yo te publico otro, que creían que caían en ese error pues inocentemente, o sea que inocentemente estaban muy arraigados a tener la razón y no la verdad. Entonces lo publicaba más que nada como para que uno hiciera reflexiones propias y dijera, a ver, lo que estoy buscando es la razón o la verdad. Y él decía que lo que todo humano debería optar es siempre por la verdad, cuando eso incluso esté lejos de que nosotros tengamos la razón. Fíjate que tiene mucho que ver con investigación, ¿eh? Sí. Porque a veces tú empiezas un proyecto y a veces sí lo han hecho, algunos. Tú empiezas un proyecto y tus resultados te dan completamente diferente a la hipótesis que tenías, ¿no? Pero como tú dices, yo quiero tener la razón con mi hipótesis y no le quiero mover, porque era lo que yo tenía y quiero que sea eso. Claro. Y no sé, yo he escuchado de historias que no sé si son reales, que dicen en algunos lugares cuando vas a congresos o a lugares, en donde te dicen que incluso hay gente que puede hasta modificar sus datos, ¿no? Sí, cucharear datos, ¿no? Muchas noticias ahorita, ¿no? Creo que era un investigador, ¿no? Que no modificaba sus datos, pero publicaba y cobraba para 2 universidades diferentes. O sea, sí se van dando casos así muy raros, sí. ¿no? Pero es un ejemplo de eso, en donde tú prefieres tener la razón con la idea inicial que tenías con un proyecto a realmente la verdad con los datos que estás observando, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo inicié el proyecto del primer artículo que mencionaba, mi idea era que esa resistencia estaba asociada a las DTUs. Pues me di cuenta que no era así, ¿no? Por eso le metimos la parte para ver lo de las regulaciones. Yo quería saber por qué, ¿no? O sea, la razón. La verdad. La ¿no? verdad, perdón, la del verdad de por qué se volvía resistente el párasito. Y no la razón de lo que yo pensé inicialmente, ¿no? Entonces, en ciencia y en investigación, eso se da muy se seguido. da mucho y sí es importante separarlo. Seguir el camino de la verdad, porque supone que es uno de los principios de la ciencia. Que hacia es donde se supone que trabajamos, que de hecho para la gente como respuesta moral incluso recordarles que no o sea, que tus resultados sean contrarios a lo que tú propusiste, son resultados al fin y al cabo, o sea, de hecho podría decir que nadie más encontró esos resultados, o sea, tú eres el primero en encontrar que es falso. Hay una frase que me han dicho, ¿no? En el laboratorio, resultados son resultados, no son positivos, negativos. Son los resultados. Tú sabes cómo cuentas la historia, pero resultados son resultados y sirven. ¿sí? Entonces, no es que sean positivos. Sí, al final son resultados. Ya hiciste toda una investigación científica, qué mejor que respaldarla bien. Y pues, bueno, doctor, entre las varias estratagemas que hay para tener la razón van desde estratagemas como que si estás discutiendo con tu rival y hay varias personas, pues tratar de hacer que las demás personas se rían, porque lo general es que cuando la gente se ríe a favor de la persona que cree que ganaron la discusión, ¿no? Estratagemas como incluso negar la verdad rotundamente, así como que sé que estoy mal, pero decir, no, tú eres el que está mal. O sea, pone desde unas muy lógicas hasta unas que él mismo te dice, esto ya es para el más descarado y el último recurso, y pues ya. Incluso creo que el último recurso que propone Schopenhauer es que si ya perdiste toda pelea y parece que tu rival te está ganando, insúltalo. O sea, ya empieza a insultar en una pelea de insultos, ya no hay ganadores, entonces que es lo mejor, como apostar hacia el empate que hacia ganar y insultes. Pero para demostrarle a la gente un poquito sobre cómo van estas estratagemas, son 38. Nos gustaría que usted escogiera de la 1 a la 38 un número y nosotros se la decimos, son cortas. Y pues para ver aquí sí podemos analizar de qué va esa estratagema, ¿no, doctor? Así que de la 1 a la 38 elija un número. El 11. La 11, ok, a ver, Regan.
Dijo la 11. Vamos a leer la 11 y tal vez ahorita vemos si podemos dar un ejemplo nosotros. Dice así. Si efectuamos una inducción y nos concede los casos particulares mediante la que debe ser formulada, o sea, que ya se puso peligroso, ahorita vamos a ver cómo la desenredamos, no debemos preguntarle si también admite la verdad general que se sigue de esos casos, sino introducirla más adelante como algo demostrado y admitido. ¿Ok? A ver, mejor explica. Vamos poco a poco. Cabe destacar que en esta sección no recomendamos libros que no hemos leído. Y este libro ya lo leí entero. Y sí hay unas que son muy difíciles de ir explicando, pero pues a diferencia de lo que la gente cree, eso está muy fácil a diferencia de leer filosofía, porque leer filosofía dura y pura sí está muy complicado. Vamos a ir desenredándola. Primero, si efectuamos una inducción la definiríamos como simplemente un... Sí, es como algo que estás diciendo. Sí, como una... Sí, pero, o sea, inducir algo es como... Es que trato de decir la palabra, pero no quiero decir investigar, sino como proponer algo. O sea, como decir, por ejemplo, queremos demostrar, habíamos puesto el ejemplo de que los transgénicos son buenos, mucha gente cree que son malos. Entonces, pues, yo podría empezar a inducir que los transgénicos son buenos. O sea, esa es como mi inducción, que los transgénicos son buenos. Ok, si efectuamos una inducción y nos concede los casos particulares mediante la que debe ser formulada, o sea, la persona contraria nos concede cómo es que lo estamos formulando, dice, ok, estoy de acuerdo conforme cómo lo estás formulando, no debemos preguntarle si también admite la verdad general. O sea, si ya admitió los puntos con los que yo fundamenté que los transgénicos son buenos, no le debo preguntar, entonces estás de acuerdo que los transgénicos son buenos. No, o sea, todavía no llegues hasta esa última parte. Ahorita vamos a llegar por qué. No debemos preguntarle si también admite la verdad general que sigue de esos casos, sino introducirla más adelante como algo demostrado y admitido. O sea, que si tú ya aceptaste que, por ejemplo, lo habíamos puesto, creo que era como, todas las modificaciones son hacia pro de algo mejor, ¿no? O sea, tú consideras que el Windows 11 es mejor que el 10 y consideras que a lo mejor una modificación en un carro es mejor que otra cosa. Y si la persona te dice, bueno, estoy de acuerdo con que las modificaciones son buenas, entonces dirías, ok, ahí no tienes que meterlo luego, entonces dices que los transgénicos son buenos. No, sino sigues con tu perorata, por así decirlo, y al final llegas, bueno, y como ya admitiste mis bases, pues automáticamente debes admitir que mi conclusión es correcta, o sea que toda modificación es buena, por lo tanto, los transgénicos son buenos, ¿no? Aunque no tengas la verdad, eso es solo para tener la razón. Un ejemplo, creo. A ver, doctor, un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos alimentos transgénicos que se supone dan un nutriente mayor, ¿no? Correcto. Vitamina A, un nutriente, no sé, ¿no? Entonces, ocurre lo que estás explicando, ¿no? Tú dices, oye, mira, el arroz dorado es mejor que el arroz normal en tal vitamina, ¿no? Vitamina A. Correcto. Entonces, bueno, y mira, está demostrado que es buena la vitamina. Y te va a decir que sí, ¿no? Sí. Porque eso está demostrado. Y después le dices otro, ¿no? El nuevo jitomate el morado, nuevo tomate. Tiene más antioxidantes que el verde o el rojo, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces después tú le vas a decir, pues es que tú mira, todo lo que estás aceptando es que los transgénicos son buenos, ¿no? Sin haberle dicho que era un transgénico. Ajá. ¿No? Exacto. Y va a terminar pensando pues, que los transgénicos son buenos. Exactamente, es justo una manera de conseguir la razón, porque claro que aquí nos está contemplando varias cosas que podría ser como que, pues si la persona cree que los transgénicos son malos, pues muchas preguntas podría ser sobre quién los está modificando y con qué objetivos, si todos son con los objetivos de resistir de obtener nutrientes, porque incluso tenemos el ejemplo de Monsanto, que creó ciertos transgénicos con ciertas opciones, ¿cómo se dice? Con cierta finalidad, pues no tan ética, sino que fueran resistentes a sus pesticidas y no a los de la competencia, para que así regara pesticidas por todos lados y todos los que no fueran de su compañía de transgénicos, pues murieran. Entonces, hay muchas cosas con las cuales podrías ahora sí que, ¿cómo se le dice? Debatir o sea, uno podría decir por qué los transgénicos son malos. Sin embargo, con esta estratagema te dice simplemente ponle 2, 3 premisas que acepte en base a tu inducción, y si las acepta, pues ya la hiciste, ya después nada más di, y por ende, entonces la conclusión es esta. De hecho, para terminar esta parte, porque ahí como que se explica eso. Claro, a ver, dice, dale. Ya lo que va después dice, pues en ocasiones él mismo creerá haberlo admitido. Y así se le parecerá a los oyentes. O sea, la persona que está discutiendo dice, no, creo que sí lo dije. Quienes lo están escuchando dicen, dijo, sí lo dijo. Entonces, pues, y es que justamente Schopenhauer, una parte muy importante en la introducción, que posiblemente no se menciona porque esta es la estratagema 11, Schopenhauer dice que para ganar la razón, a veces lo que tienes que convencer no es a tu rival, sino al público. Entonces, si el público dice, no manches, sí admitió eso la otra persona, pues ya prácticamente tu victoria está decantada. Ya solamente la tienes que cerrar al final diciendo, pues si admitiste mis bases, entonces ya es un hecho que lo que estoy diciendo es verdad. Y así, hay 38 estratagemas de esa. Invitamos a la gente que la lea. Editorial Alianza, se llama Schopenhauer, El arte de tener la razón. Yo lo compré a través de Amazon, me salió como en 250 pesos.
Son baratas, no tan baratas a comparación. O sea, un libro bien de Editorial Alianza, pues es gordito y todo, pero ya llega a los 600, 700 pesos. Pero pues estas son buenas ediciones, se las recomiendo. Muy buen traductor. De hecho, el traductor que es de Schopenhauer es considerado experto en el tema de traducir específicamente la filosofía de Schopenhauer. Entonces, totalmente recomendado, doctor. Y pues ya, esa fue la demostración de que sí funcionan las estratagemas. Así que para finalizar el capítulo de hoy, vámonos con las conclusiones. Doctor, cada quien dice sus conclusiones del capítulo y se acaba el capítulo. Así que vámonos en orden para que el doctor vaya viendo cómo es esto, ¿no? Mis conclusiones del capítulo son, primero, que la enfermedad del Chagas es una enfermedad pues que sigue siendo hasta cierto punto pues no desconocida, sino que no se le ha tomado descuidada hasta el momento. Me interesa la parte de las hipótesis de cómo es en este caso, Sumi, que es una DTU, ¿sí? Es un aislado. Digo, un aislado. DTU-TC4. DTU-TC4 tiene esta resistencia y las hipótesis que nos planteó el profesor. Yo me decanto también por la que él menciona, la de la mutación. Y además me gustaría recalcar que tener la verdad y la razón no es la misma, no es lo mismo, y éticamente deberíamos apostar por conseguir la verdad en todas nuestras discusiones y no aferrarnos a tener la razón. Barrimón. Ok, pues yo puedo concluir que efectivamente, como ya lo dijimos con la doctora Shelley, el Chagas es una enfermedad que pues está presente cada vez. Pues no sé, ahora por lo que vemos, la chinche cada vez se acerca más a las zonas urbanas. Y más resistente. El parásito se vuelve más resistente, entonces requiere mucha más atención de la que tiene en este momento. Correcto. Así que pues es importante que se conozca, que se dé a conocer cómo es la chinche, cómo es el parásito, cómo es la enfermedad en general. Correcto. Y ya. Y ya. Doctor, sus conclusiones con respecto al capítulo. Ok, pues no, eventualmente que la enfermedad de Chagas pues sí, sigue siendo desconocida, que ha mejorado, sí ha mejorado y que que la participación ciudadana pues tiene un impacto en este caso, el hacerlos partícipes de este conocimiento pues les ayuda a ellos, ¿no?, a estar prevenidos en este caso de la enfermedad, por ejemplo. Y lo que mencionabas, ¿no?, sobre el libro, pues por ahí dicen, ¿no?, que por ejemplo la filosofía está muy relacionada con la ciencia, ¿no? Sí. Entonces, pues en esta frasecita que hemos analizado de la razón y la verdad, te digo que aplica perfectamente, ¿no? Cuando tú planteas un proyecto y la hipótesis y los resultados son, pues no son lo que esperabas, mejor dicho, pero tienes que decir la verdad, ¿no? Entonces, claro. Bastante interesante como sin planearlo salió así, ¿no? Y pues nada, eso sería todo. Por fin trajimos el capítulo tan esperado del doctor Jaime y pues eso sería pues todo. Ojalá después no aceptes otra invitación. Una segunda parte, doctor, a ver si luego nos las acepta. En un futuro, claro, en un futuro. Hacemos cita con un año de anticipación. Exacto, con un año de anticipación. Y pues nada, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. Adiós.